Aproximación válida, posible, pero hay muchas otras y además he tenido que dejar muchas cosas fuera por el tiempo en el que me tengo que limitar para dar el taller. Yo pertenezco a la Asociación para el Replanteamiento Integral de la Salud y también está hecho en colaboración con otras dos asociaciones, Cero Positivo y Superando la SIDA. Ahora me acabo de acordar que no está Ana por aquí, ¿no? ¿Qué mal? No me gusta leer. Bueno, se ha hecho con la colaboración de Cero Positivo y Superando la SIDA. Y esta iniciativa del replanteamiento del SIDA, de los movimientos sociales, desde luego no es nueva. Esto lleva muchísimos años, casi tantos como el SIDA, como la historia del SIDA. Sin embargo, aquí en España tuvo un papel relevante y fue muy importante la iniciativa y el empuje de nuestra compañera Isabel Otadui, que sin duda está con nosotros hoy también. Y bueno, como decía, es solamente una aproximación, hay muchas otras también válidas. El tema del SIDA es tan amplio que tiene muchos aspectos para tocar y aquí yo intento pasar un poco por todo para que no quede ninguno, pero tampoco se profundiza demasiado. Es decir, que lo entendáis como una aproximación a complementar con muchas otras posibles y válidas. En principio quería poner algunas frases como para ir haciendo un poco el cuerpo de cómo se ha tratado el tema de la verdad, la mentira, desde toda la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mahatma Gandhi, ya mucho tiempo atrás, dijo, por ejemplo, que una mentira nunca se convertirá en verdad, aunque se repita muchas veces, y la verdad nunca puede estar equivocada, aunque no haya nadie que la escuche. Son frases que tienen que ver con lo que está pasando. George Orwell, por ejemplo, dijo también que en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. También Voltaire dijo: aquellos que pueden hacer que te creas lo absurdo, te harán cometer atrocidades. Daniel Bustin también dijo que el mayor obstáculo para el progreso no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Margaret Mead dijo que no dudes jamás de la capacidad de tan solo un grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos para cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así. El mundo es un sitio peligroso, no por las personas que hacen el mal, sino por las personas que no hacen nada al respecto. Y esto lo dijo nuevamente Einstein. Bueno, el índice va a ser un poco, esto más o menos va a ser una pequeña introducción. Vamos a dar un repaso sobre algunos aspectos de la historia del SIDA. Hablaremos de los anticuerpos, del diagnóstico, de los puntos de vista oficialistas y disidentes, también del tratamiento. Vamos a profundizar un poco en el tema de los disidentes, alguna observación importante que podemos destacar y luego, si podemos, entre todos juntos, unas conclusiones. Lo que quiero también es que, como voy a pasar muy rápido durante todas las diapositivas, si creéis que hay algo que no entendéis o queréis preguntar o lo que sea, tomáis nota y al final hacemos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Por SIDA, ¿vale? Porque ahora mismo llegamos con una información que es la que cogemos de lo que se nos ofrece del mundo de la sociedad, ¿no? Entonces, con la respuesta que podáis hacer ahora mismo a esta pregunta que entienden por SIDA, ahora, antes de empezar, la retenéis un poco la respuesta y luego vemos si sufre alguna modificación al final de la ponencia, ¿no? Lo mismo también, ¿qué saben sobre el VIH? Pues todo lo que se ha dicho, o todo lo que nosotros hemos retenido, o todo lo que... La respuesta que podamos dar la retenemos un poco. ¿Dirían que es lo mismo VIH y SIDA? Esa también la podemos retener y luego ya veremos cómo la vamos a despejar entre todos. Pues eso, ¿qué es SIDA y qué es infección por VIH? Lo primero, el SIDA, bueno, según nos cuenta la propia ciencia, es un síndrome que es la aparición de diferentes síntomas a la vez de la misma persona por diferentes causas, de inmunodeficiencia, que quiere decir una deficiencia en el sistema inmunológico o un fallo en el sistema de defensa, y adquirida, que quiere decir que ocurrió después de nacer, que no es congénita. Esta es la versión que nos da la ciencia oficial, ¿no? Ahora, nosotros acentuamos
Pues si no es una enfermedad, es un conjunto creciente de unas 30 enfermedades, todas conocidas anteriormente y todas con tratamiento, que indican un debilitamiento del sistema inmunológico y que ahora agrupan en este síndrome. Y las 30 enfermedades que son indicadoras de SIDA son todas conocidas anteriormente y todas con tratamiento. Una de las últimas incorporaciones a esta lista de enfermedades definitorias de SIDA es el cáncer del cuello de útero. Esa no hace mucho que está. El SIDA no es una enfermedad, no es una nueva enfermedad. Aparte de no ser una enfermedad, tampoco es nueva. Las inmunodeficiencias adquiridas ya eran conocidas antes de 1981. Que 1981 quedaron por la fecha porque es en la que reportan los primeros casos que luego denominan SIDA. O sea, los primeros casos de 1981. Pues sí, eran conocidas antes de 1981 en pacientes con adicción a las drogas, en pacientes beneficiarios de trasplante o hemoderivados, en personas que recibían radioterapia y quimioterapia, en las víctimas de la guerra bacteriológica o química durante la Segunda Guerra Mundial, y también, a partir que esto fue un poco lo nuevo en 1981, en algunos, en ciertos hombres homosexuales con un estilo de vida de ocio intensivo y de uso intensivo de medicamentos, enfermedades venéreas. Bueno, aquí muchas veces se despierta cierta incomodidad con el tema de la homofobia, ¿no? Porque muchas veces esto es una cosa que se conoce en la ciencia, o sea, la ciencia oficial es la que nos da este dato, ¿no? Que es verdad que los primeros casos de SIDA, los 5 primeros casos de SIDA se daban en homosexuales y entonces a partir de ahí se convirtieron en el mayor grupo de riesgo de esto, pero fue una cosa casi de casualidad. Pero sí es cierto que en hombres homosexuales, con ese estilo de vida de ocio intensivo, consumo masivo de drogas, o sea, no un consumo de drogas cuando salgo y me voy de fiesta, sino fiestas que duran días, que no paro de tomar diferentes tipos de drogas, no solamente una droga, y además un uso intenso de medicamentos. Y esto era conocido en aquella época con medicamentos tan fuertes como el Bactrim y el Cetrim, que son antibióticos muy potentes y que ya los que son antibióticos de por sí eran inmunosupresores. Entonces, claro, se da una mezcla de cosas, o sea que no es solamente que era porque era homosexual, evidentemente, que eso fue lo que se sacó de los medios de comunicación, sacaron eso para luego hacer la crítica de que si había una homofobia, no hay ninguna homofobia. Lo único que sí es verdad que ese estilo de vida, de consumo masivo de drogas y además de consumo de antibióticos muy potentes, se daba en esos casos, ¿no? Es cierto, evidentemente la comunidad homosexual es mucho más grande. ¿Qué es el SIDA? Bueno, pues una de las cosas, como hemos dicho, es una colección de signos y síntomas encontrados a la vez en la misma persona, caracterizado por una debilidad severa o un colapso del sistema inmunológico. Esto es un poco la definición cuando ya aparece una persona, o sea, digamos la definición clínica, ¿no? Cuando aparece una persona en el hospital con alguna enfermedad. El individuo afectado se vuelve incapaz de confrontar las infecciones por gérmenes endógenos o exógenos, convirtiéndose en una víctima frágil de estos microbios oportunistas, ya que no es capaz de lo que el sistema médico hace creer. Las inmunodeficiencias adquiridas no son nada nuevo, como hemos dicho. Es un fenómeno que se conoce desde hace muchos años, pero que solo se han podido analizar desde que disponemos de nuevas técnicas para contar ciertas familias de glóbulos blancos, los linfocitos TSD4, o que también se llaman T4, que tienen un papel primario en las defensas del sistema inmunológico. Es decir, eso era lo nuevo, ¿no? Que se disponían de aparatos, que luego veremos también cómo estos, el papel de estos linfocitos TSD4 también se ha magnificado. O sea, que se toman como indicadores de tal, pero luego veremos que no es tan así. Pero bueno, en principio podemos quedarnos con eso, ¿no? De que lo nuevo era que se disponían de nuevos aparatos. Por eso se empezaba a hablar de la inmunodeficiencia. Pero desde hace mucho tiempo se sospecha de dos causas principales de inmunodeficiencia. Una, que es la mayor, sin duda, y a diferencia de las demás, es la malnutrición. La otra, pues ciertas sustancias nocivas para el sistema inmunológico, drogas, medicamentos, transfusiones. Las transfusiones, hay que dejar claro que la medicina de un cuerpo extraño, o sea, de otro cuerpo, en el cuerpo de uno, el cuerpo lo toma como algo extraño y entonces se defiende hacia ello. Por eso también hace activar el sistema inmunológico. Entonces estas sustancias eran... Hay también otras causas
que se sospechaban que eran de la causante de inmunodeficiencia. Pero estas dos eran básicas. Luego hay otras, por ejemplo, que también se añadieron, que es el estrés intenso, permanente y continuo. Y sobre esto se ha estudiado más ahora, más recientemente, con la nueva disciplina de la psiconeuroinmunología, que dice bastante claro cuál es la implicación de este estrés intenso, permanente y continuo en el sistema inmunológico. Porque no es lo mismo un estrés, el estrés es una reacción natural y necesaria de nuestro organismo para la supervivencia. Cuando uno se encuentra en una situación en la que su vida está en peligro, entonces, gracias al estrés, damos un salto y nos subimos encima de un árbol, o si nos persigue un perro, pues conseguimos correr más rápido que jamás, que nunca hayamos corrido, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasa cuando ese estrés es intenso, permanente y continuo? Pues que al final colapsa el sistema inmunológico, que es lo que es una activación permanente del sistema inmunológico que no puede soportar. La otra otra que se añade también, es la exposición a radiaciones electromagnéticas, por ejemplo, la terapia de cobalto, que es una de las radioterapias usadas en el tratamiento del cáncer, también provoca inmunodeficiencia. Seguimos. En los primeros casos de SIDA se halló una característica común a todos. Todos los primeros casos de SIDA tenían una seria reducción de linfocitos TSD4. Se decía que era por la acción de un virus, pero hasta ese momento era una suposición. Y aunque la misma condición se daba en personas sanas, VIH positivo, que no desarrollaban SIDA, en 1990 tener menos de 200 células TSD4 comenzó a ser suficiente para diagnosticar SIDA y empezar con la medicación de antirretrovirales, excepto en Canadá. También aprovecho para decir ahora aquí que el SIDA, claro, porque la gente puede pensar, ¿cómo que excepto en Canadá? Eso es una definición, pues será para todos los sitios igual. Pues en el caso del SIDA, nada es lo mismo en ningún sitio. En cada sitio tiene una definición distinta, tiene unos diagnósticos diferentes, y esto hay que entenderlo bien, porque el SIDA no es algo que sea igual en el mundo entero. Es muy diferente, depende de qué país. Entonces, pese a que en el resto de los países una persona que presentara menos de 200 células T4 ya era suficiente para diagnosticarle con SIDA, aunque estuviera totalmente asintomático y totalmente sano, y además, lo peor es que empezaban a tratarlos con medicamentos antirretrovirales que son de conocida toxicidad. Pero Canadá no entró en ese tema, no entró Canadá. Hasta posteriormente sí entró, pero al principio no. Bueno, el grupo PERT en Australia demostró que las células TCD4 no son un indicador válido para medir el estado del sistema inmunológico. Hay que decir que el grupo PERT es un grupo multidisciplinar del Royal Hospital de Perth en Australia, en la que hay diferentes disciplinas, hay patólogos, hay biólogos, está una bióloga molecular, que es Eleni Papadopoulos, y ellos hicieron el estudio más grande que se conoce sobre los indicadores que se usan en el caso del SIDA. Por ejemplo, los TCD4, y luego también vemos la carga viral y los diagnósticos, ¿no? Ellos hicieron el trabajo más amplio que se conoce. Bueno, pues ellos demostraron que las células T4, el número de células T4, que es lo que hoy en día mide en los hospitales a las personas que son diagnosticadas con SIDA, o simplemente infección por VIH, les miden los CD4 como un indicador válido para saber cuál es el estado de inmunodeficiencia, o sea, cuál es el estado de tu sistema inmunológico. Y si estás por encima de 200, que todavía te queda tiempo, y si estás por debajo, que ya te está llegando tu hora, ¿no? Entonces, se demostró esto con experimentos, o sea, con varios estudios, pero uno, por ejemplo, a destacar es que una persona sana completamente, sin pertenecer a ningún grupo de riesgo y sin ser VIH positivo, con una simple exposición al sol de 1 hora, si se había contado los CD4 antes de la exposición al sol, podía tener 800, 1000, y sin embargo, después de una exposición al sol, pues de repente bajaba a 5, a 10 o 15. Y eso era muy sencillo, porque los linfocitos no están siempre en el torrente sanguíneo. Los linfocitos van allí donde tienen que hacer un trabajo. Entonces, evidentemente, cuando uno tiene exposición al sol, pues tiene que estar en el tejido. Entonces, de ahí que las células estas T4 no vale que se miren en la sangre para saber el estado, porque pueden estar en la linfa o en los tejidos, y eso es algo que se ha ignorado también. ¿Qué sabemos del SIDA? Bueno, los primeros casos de SIDA, como hemos dicho antes, y los dos grupos de riesgo mayoritarios, ciertos homosexuales y consumidores de drogas por vía intravenosa, tenían en común que consumían drogas y medicamentos, o las dos cosas,
ni un avanzado estado de malnutrición. Evidentemente, en el primer grupo de riesgo, que era el grupo ese de ciertos homosexuales, el estado de malnutrición era evidente por la sucesiva ocio intensivo, que apenas comían o comían mal, y aparte, por supuesto, drogas y medicamentos. Y en el otro también, el de los consumidores de drogas por vía intravenosa, pues consumían drogas por vía intravenosa, evidentemente, medicamentos para tratar las posibles infecciones que iban cogiendo, dado que su estado de salud era débil, y también un avanzado estado de malnutrición, porque apenas se acuerdan de comer, solo de tomar su dosis. Sin embargo, jamás en la historia se ha investigado suficientemente esta fuerte correlación toxicológica, pese a que todos los primeros casos tenían esa correlación toxicológica. Esto se ignoró, es más, se ignoró fulminantemente, no dieron ninguna posibilidad. Bueno, ahora veremos también cómo el SIDA, como he dicho antes, va cambiando de un sitio a otro. Entonces, en Estados Unidos o Europa, o los países occidentales, o los países de primer orden, o los ricos, como queramos llamar, el SIDA pues, es posible diagnosticarlo pues, sin enfermedad, como hemos dicho, con tener menos de 200 células TSD4 ya pueden decir que tienen SIDA, con enfermedad microbiana, que puede ser cualquiera de estas y algunas más, meningitis, candidiasis, micobacteria, tuberculosis, citomegalovirus, neumonía, herpes, criptococos, toxoplasmosis. Y enfermedad no microbiana también están estas y otras también, pérdida de peso, sarcoma de Kaposi. Todas estas, con un positivo del test de anticuerpos del VIH, es SIDA. Pero eso solo en Estados Unidos y en Europa, o sea, en países de Occidente, ¿no? Luego vemos que, como hemos dicho antes, para explicar un poquito más, porque esto merece la pena verlo, que luego nos va a servir como dato a tener en cuenta. Una persona sana, totalmente asintomática, con menos de 200 células TSD4, pues es una persona sana, porque si ha dado VIH negativo en el test. ¿Qué pasa? Esa misma persona con menos de 200 células TSD4, pero no ha dado, no ha dado negativo, ha dado positivo en el test, entonces ya es SIDA. Neumonía más un positivo en el test de anticuerpos de VIH es una persona con neumonía, si ha dado negativo. Sin embargo, una neumonía, si ha dado positivo en el test de anticuerpos del VIH, pues es una persona con SIDA. Es así de sencillo. Herpes más negativo en el test del VIH es una persona con herpes. Sin embargo, el mismo herpes, si ha dado positivo en el test de anticuerpos, es SIDA. Candidiasis más negativo en el test, candidiasis. Candidiasis más positivo en el test, persona con SIDA. Citomegalovirus con negativo en el test, citomegalovirus. Citomegalovirus con positivo en el test, SIDA. Es así de sencillo. El SIDA en África, esto sí que es un punto y aparte, y aquí bueno, se puede hacer casi otro taller entero sobre el SIDA en África, pero bueno, intento recargar sobre algunas cosas. Que por ejemplo el diagnóstico es posible solo con síntomas clínicos. Entonces cualquiera de estas cosas, fiebre, diarrea, pérdida de peso, tos persistente, tuberculosis también desde 1990, herpes simple, herpes zóster, candidiasis, dermatitis, también repetidas infecciones comunes. Con una combinación de estos síntomas clínicos, es posible un diagnóstico de SIDA en África. La industria del VIH-Sida ha vendido numerosas teorías sobre qué están enfermando a los africanos, con hipótesis a menudo inconsistentes y basadas en poca evidencia y mucha especulación. Para saber qué hay detrás de la morbilidad y mortalidad en África, hay que comparar las políticas económicas de las dos décadas coloniales anteriores, 1957 y 1960. Pues por ejemplo, en los 60 África era una exportadora neta de alimentos. Y en el 2008 pues África ya importa el 24% de los alimentos que consume. Es decir, que se ha hecho cada vez más dependiente en muy poco tiempo. El ajuste estructural de las políticas en 1980, acordaros que les habíamos dicho que el otro empezó en 1981, causó una reducción de las inversiones y en los créditos para la agricultura,
en el desarrollo social, creció el desempleo, bajó el rendimiento de las cosechas. Entonces África se encontraba en un punto crucial de su historia postcolonial, cuando comenzó Occidente a trabajar en el SIDA y su origen en África. Bueno, pues un dato. Según Oxfam, los africanos subsaharianos que vivían con menos de $1 al día se duplicó de 160 a 311 millones entre 1981 y 2001. Es decir, en esos 20 años que justo es cuando estaba creando todo el tema del SIDA, y que hay muchísimas de ONGs que solo se dedican al tema del SIDA en África, sin embargo los africanos que vivían con menos de $1 se duplicó, y además mira qué cantidad de millones. Bueno, en África Central, por ejemplo, otro dato es que el 55% de las personas están subalimentadas, y a principios de los 80 casi todos los países africanos ya manifestaban signos de peligro económico agudo, una carga de deuda insostenible, un déficit comercial permanente y una crisis fiscal aguda, no pudiéndose mantener las infraestructuras ni financiar los servicios sociales esenciales. Esto, a partir de los 80, ya no hay ninguna cobertura social para, digamos, garantizar los mínimos exigibles para la vida, ¿no?, que podíamos pensar aquí en Occidente, ¿no? Sin embargo, todo esto es como si la ciencia oficial se hubiera olvidado. En SIDA en América Latina pasa algo parecido. En América Latina, los países con la prevalencia más alta de lo que hoy denominan VIH-Sida son precisamente los más pobres de la región. Haití con 3,8%, Trinidad y Tobago con 2,5%, Belice 2,5%, Surinam 1,9%, Honduras, Barbados y Jamaica 1,5%. Y además, el supuesto virus se comporta también de una manera diferente a Occidente, que es que la mayoría de los casos son en mujeres. Sin embargo, en Occidente la mayoría, la inmensa mayoría, son hombres. En Estados Unidos, el 70% de los casos ocurren en negros e hispanoamericanos, la mayoría en zonas deprimidas. Es decir, incluso en Estados Unidos, bueno, iba a decir América Latina, pero bueno, me he referido a los latinos que viven en Estados Unidos. El 70% se dan en negros y latinos. La psiconeuroinmunología enseña que la felicidad es uno de los mejores estimulantes del sistema inmunológico. Por eso hay países que, pese a tener pobreza también, como por ejemplo podríamos pensar Brasil, que tiene bastantes zonas que son bastante empobrecidas en la periferia de las grandes urbes, sin embargo, por el tema de su estilo de vida, por su carácter, que es mayormente alegría y samba, y más samba que el trabajar, como dice la canción, pues hace que tenga los índices de prevalencia más bajos de toda Latinoamérica. El 0,6% de Brasil, pues parece muy claro que existe una intencionalidad manifiesta en que se confundan los términos VIH-Sida. Esto es una perversión creada por el propio sistema oficial, pero tiene un sentido para ellos. ¿Por qué lo llaman si no prueba del SIDA? Claro, para que ya ni siquiera no se cuestione que es una prueba de anticuerpos del test del VIH, pero ya todo eso es la prueba del SIDA. ¿Por qué lo llaman si no el virus del SIDA? Pues para que la correlación quede ya en la propia palabra, y la palabra sabemos que tiene un poder, y cuando la repetimos, pues repetimos esa. ¿Por qué lo llaman si no enfermedad del VIH? Esta es ya la última, porque ya ni siquiera se habla de SIDA. De hecho, el término síndrome es un poco incómodo para los oficialistas, porque es verdad que el término síndrome hace una alusión a una, como hemos dicho al principio, a varios síntomas que aparecen a la vez, y sobre todo a una disfunción de alguna de las funciones de nuestro organismo, pero de diferentes causas, o sea, provocado por diferentes causas. Entonces, claro, si es provocado por diferentes causas, que es lo que sería el síndrome, ¿cómo entonces va a ser el VIH, que es solamente una causa? Entonces la palabra síndrome no viene muy bien. De hecho, en Estados Unidos ya desde hace ya algún tiempo le llaman HIV disease, que es la enfermedad del VIH, para que ya ni siquiera se cuestione la correlación, evidentemente, si lo dicen así. Una cosa que tenemos que tener en cuenta: cuando una persona se hace la prueba del test de anticuerpos del VIH, ¿sabe acaso qué detecta el test? ¿Qué detecta el test? ¿Sabe cómo son interpretados los resultados? Y lo más importante, ¿y qué utilidad e implicación clínica social tienen esos resultados?
Porque esto, sin duda, es lo que estamos viendo que está afectando a la mayor parte de la gente que son diagnosticados de VIH positivo. Porque luego es verdad que eso va a tener una implicación clínica en el caso de que manifiestes alguna enfermedad y social sobre todo, porque ya a partir de ahí quedas estigmatizado, quedas etiquetado y eso tiene una repercusión que es evidente y que además de por sí esa repercusión ya tiene toda una serie de dramas y de incluso hasta de origen de enfermedades. ¿Qué es el VIH? Bueno, cuando nos tomamos el tiempo, y mucho se necesita para leer toda la literatura científica relativa al virus de la inmunodeficiencia humana, nos podemos sorprender al encontrar que ninguna de estas investigaciones se han realizado para presentar evidencia directa de la presencia de algún retrovirus en pacientes con SIDA. Es decir, esto, aunque puede parecer una cosa totalmente increíble, es así. Es el virus del que más se ha escrito en la ciencia de la medicina. No hay ningún virus que se haya escrito más y que haya más referencias científicas que el VIH, es el que más se ha escrito. Sin embargo, y el que más estudios se han hecho. Sin embargo, no hay ningún estudio que se haya realizado, que se haya diseñado siquiera para evidenciar la presencia directa de un retrovirus en pacientes con SIDA. O sea, se ha estado hablando del VIH en la periferia, digamos, pero nadie, ni siquiera ha habido ningún estudio que en su pretensión haya estado el probar que el retrovirus se encuentra en pacientes con SIDA. Esto ahora veremos por qué es así. El descubrimiento del virus, bueno, esto también es un culebrón de tal magnitud y repercusión que merece un capítulo aparte, porque evidentemente luego vamos a pasar un poquito por encima de esto, pero merece la pena por lo menos mencionarlo. En 1983, Luc Montagnier y su equipo en Francia son los primeros en anunciar en la revista científica Science el aislamiento de un retrovirus de una muestra de un paciente pre-SIDA. Lo de pre-SIDA es, bueno, como todavía estaban en ese momento en el que en 1983 todavía no estaba el nombre claro, o aunque estaba el nombre claro, todavía no estaba claro cuál era la definición exacta, pues le llamaban ARC, que es AIDS Related Complex, que es, bueno, el complejo relacionado con el SIDA, porque a veces era SIDA y a veces era complejo relacionado con el SIDA porque no sabían ni ellos mismos, ¿no? Pues en un paciente de eso, de pre-SIDA, dicen ellos que, o sea, anuncian el aislamiento de un retrovirus de una muestra de un paciente de este tipo. En abril de 1984, Robert Gallo, de Estados Unidos, hace un anuncio similar, sin haber publicado su trabajo en ninguna revista científica, y esto es alarmante, ¿no? Directamente en rueda de prensa junto a Margaret Heckler, por aquel entonces la, digamos, ministra de Sanidad de Estados Unidos, añadiendo que es la causa probable del SIDA. Más tarde se muestra que Gallo falsificó como su descubrimiento la muestra de cultivo celular de Montagnier. Es decir, que Robert Gallo, Luc Montagnier, en una de las visitas que hace Robert Gallo a Luc Montagnier, le da su virus, el que ha descubierto él, el que había publicado ya en la prensa, para ver si el otro, en su microscopio, que era más potente en Estados Unidos, el Instituto Nacional del Cáncer, podía, digamos, arrojar algún dato más sobre este nuevo virus que ya parecía que era el de la causa. Robert Gallo, ni corto ni perezoso, dice, pues ya que me lo has dado el mío y ahora ya lo anuncio yo como mío. Y anunció, sin haberlo publicado en prensa científica, que eso también es grave, porque no hay muchos en la historia que se hayan hecho de esta manera. De hecho, es totalmente irregular. Lo normal que se hace es, se presenta un trabajo en prensa científica, en esa revista científica queda sometido al escrutinio de todos los colegas de la profesión, y luego cuando se despejan las posibles dudas o tal, entonces luego se puede anunciar que se ha descubierto algo. Pero siempre se debe publicar primero. Bueno, este es uno de los casos en los que no ha sido así. Y parece que estaba bien pensado que no fuera así, porque evidentemente si no todo el mundo podía salir al paso para decir que no le convencía la teoría de él, o incluso Montagnier para decir que la sangre que había presentado era suya, no de él. Pero bueno, en cualquier caso coló durante mucho tiempo. Y claro, otra de las cosas que añadió en esa rueda de prensa, se añadió que era la causa probable del SIDA. Sin embargo, al día siguiente todos los titulares de prensa de tirada mundial, la palabra probable la habían suprimido. Y entonces apareció a partir de ese momento pues la génesis de lo que luego se conoció como la causa del SIDA. Y ya entonces nadie, lo de probable ya pasó a mejor vida. Pues bueno, en el mismo sentido, todavía hay otro más, Robin Bates de la Gran Bretaña,
es obligado a reconocer que su descubrimiento, porque también pretendía hacer un descubrimiento, lo que pasa que porque Luc Montagnier a su descubrimiento le llamó LAV. Montagnier al suyo le llamó HTLV3, que en realidad el HTLV3 era el LAV, ¿vale? Y este ni siquiera le dio tiempo con el nombre, porque antes de nada tuvo que reconocer que no era suya la muestra que presentaba como suya y tuvo que reconocer que era también del cultivo de Montagnier. Entonces luego estos dos se ponen de acuerdo en llamarle VIH, pero que ni era VIH, nunca era VIH al principio, en realidad era LAV o HTLV3. Pero bueno, luego ya nadie cae en esos detalles, ¿no? Cuando la bola ya rueda la cuesta abajo, se hace cada vez más grande, tiene todos los medios de comunicación a su favor, la censura para cuando surjan algunos disidentes, entonces pues claro, es difícil luego de parar, ¿no? Seguimos con la pregunta, ¿qué es el VIH? Bueno, ahora se podría pensar, o alguien ha podido responder mentalmente, que el VIH es un retrovirus. Vale, ¿qué son los retrovirus? Pues vamos un poquito de historia. En 1970, Tennant y Baltimore anuncian el descubrimiento revolucionario de una nueva enzima, la transcriptasa inversa, capaz de sintetizar ARN en ADN, anulando la hipótesis dogmática hasta entonces de que solo la polimerasa podía sintetizar ADN en ARN. Esto es un poco técnico, pero conviene situarlo porque ahora vamos a ver la implicación que tiene. Tennant y Baltimore, sin esperar los resultados de numerosos experimentos de control, la actividad de esta enzima observada en muestras supuestamente purificadas del virus asociadas con ciertas leucemias y cáncer en ratones y pollos se presentó como un marcador específico de estos virus y así rebautizaron con el término retrovirus. Lo que aquí hay que destacar es eso, que se presentó como un marcador específico de los virus el hecho de que existía esta actividad enzimática. Como había actividad enzimática de la transcriptasa inversa, entonces debe ser que hay un virus. Pero ni siquiera lo comprobaron, ni siquiera comprobaron que las muestras en las que estaban ellos trabajando estuvieran purificadas. Y esto, pues claro, lo llevó consecuentemente al gran error. Aún así, de todas maneras, en 1965, Howard Tennant y David Baltimore fueron galardonados con el Nobel de Medicina por el descubrimiento de esta enzima. Si el Nobel ya sabemos que comete muchos errores, pero bueno, también acierto. Seguimos con la pregunta. Entonces, el problema es que ni Tennant ni Baltimore habían verificado la pureza de las muestras en las que se encontraba la actividad enzimática en cuestión. Poco después de su publicación, se hizo evidente que la transcriptasa inversa es un fenómeno muy extendido en biología, pero eso solo se conoció posteriormente a su descubrimiento, a su anuncio. Tennant y Baltimore debían haber repetido su experimento en una muestra cuya pureza hubiera sido verificada para excluir la presencia de desechos celulares que por ellos mismos pueden explicar la actividad de la transcriptasa inversa. Es decir, si también los desechos celulares pueden provocar la transcriptasa inversa, o sea, la actividad enzimática, pues no era tan cierto que al haber actividad enzimática se debiera a nuestro virus, porque se podía deber entonces también a otros factores que fueron ignorados también. Estos controles nunca se llevaron a cabo y, consecuentemente, por más de 30 años, esta transcriptasa inversa se ha considerado erróneamente el marcador molecular principal de los retrovirus. Este es el error en el que todavía nos hallamos. Existen dos métodos eficientes usados para purificar un virus. Uno se basa en la ultrafiltración y otro en la ultracentrifugación. La densidad, esto ya te digo, son un poco cosas técnicas, ¿no? La densidad de la banda en la que los retrovirus se sedimentan en una solución de sucrosa es de 1.16 gramos por miligramo. Pues el problema es que no son los únicos que sedimentan en esta banda de 1.16 gramos por miligramo. Los desechos celulares, como las microvesículas, sedimentan también al mismo nivel y en la misma densidad. Otro error. Bueno, esto hay que explicar un poquillo. Que bueno, para determinar cosas muy pequeñitas se usa sobre todo la ultracentrifugación, que es, se separan las diferentes moléculas que se encuentran en la muestra con la centrifugación y van quedando en diferentes densidades, ¿no? Y de ahí que a 1.16 no solo quedan los retrovirus, sino que quedan otras cosas también. Bueno, en el histórico artículo publicado el 20 de mayo de 1983
Science por Luc Montagnier y otros, en el que anunciaban el aislamiento de un retrovirus, la clave para demostrar la presencia de un retrovirus fue precisamente la actividad enzimática de la transcriptasa inversa. O sea, eso fue lo que les hizo pensar que se trataba de un retrovirus, cuando ya hemos visto que no es así. Pero ahora sabemos que esta enzima no es un marcador específico de los retrovirus. Y hace mucho tiempo que sabemos que las fracciones a 1.16 gramos por miligramo contienen abundantes desechos celulares perfectamente capaces de explicar la actividad enzimática. Entonces no estaba todo tan claro. Ahora vamos a hablar de otro episodio que también tiene para contar un capítulo aparte, que es el aislamiento, o el supuesto, por eso lo hemos entre comillas. En síntesis, este artículo, considerado mundialmente como la clásica referencia histórica del aislamiento del VIH, está basado en 3 errores de metodología. 1. No haber verificado con microscopio electrónico la ausencia de desechos celulares en muestras analizadas. 2. Haber ignorado la posible actividad enzimática de los desechos celulares. 3. Haber ignorado la contribución probablemente alta de los retrovirus endógenos de las células de placenta usadas en los cultivos. Porque además, en los cultivos, que es donde estaban llevando a cabo los experimentos, había células de placenta que se conoce que tienen cantidad de retrovirus endógenos. Tampoco habían caído en esa cuenta. Luc Montagnier finalmente admitió, entrevistado por Jamie Tagli en 1998, y existe un archivo de audio para quien lo quiera escuchar, que en efecto nunca se había purificado el VIH en su laboratorio. Palabras de Luc Montagnier, al que por cierto le han dado el premio Nobel por el descubrimiento del VIH. Bueno, es interesante tomar nota del artículo originado en el Instituto Pasteur en 1973, durante una conferencia exclusivamente para tratar los métodos para purificar retrovirus, en el que se subraya claramente el hecho de que era absolutamente esencial confirmar con microscopio electrónico la ausencia de desechos celulares, porque estos pueden explicar la presencia de actividad de la transcriptasa inversa. Es decir, Instituto Pasteur, 1973, 10 años antes de la publicación de Montagnier, se hace una reunión, porque como habíamos visto antes, en 1970, Baltimore y Temmin hacen el anuncio de la transcriptasa inversa y nace en ese momento la historia de los retrovirus, en el 70. Y entonces, claro, como era una cosa nueva, ya nace incluso la disciplina de la retrovirología y los retrovirólogos. Y entonces de hecho ahí en 1971 empieza la guerra al cáncer de Nixon, precisamente enfocada a considerar los retrovirus como causa posible del cáncer. Y entonces se hace toda una inyección de dinero público de miles de millones de dólares y se crea toda una expectación hasta tal punto, y como era una cosa que no estaba muy clara, lo de la transcriptasa inversa, lo de los desechos celulares, pues entonces tienen que hacer una reunión al exclusivo efecto de aclarar cuáles eran los requisitos para declarar que se trataba para purificar un retrovirus. Y dicen en esa reunión que era absolutamente esencial confirmar con microscopio electrónico la ausencia de desechos celulares. Pues bien, por muy asombroso que parezca, fue en ese mismo Instituto Pasteur en el que 10 años después, en 1963, fue ignorada la posible contribución de los desechos celulares en la actividad enzimática, poniendo a la investigación del SIDA en una dirección equivocada durante ya casi 30 años. Bueno, seguimos ahora con otro de los capítulos, que es hay una docena de estas proteínas que se consideran particulares del VIH. Pues bien, el origen viral de estas proteínas nunca ha sido demostrado. Al contrario, nunca se ha verificado su especificidad, si es que existe. Además, estas proteínas son componentes usuales que podrían siempre esperarse que aparecieran en contaminaciones con desechos celulares. Volvemos a lo mismo. Si las muestras en las que estamos usando siguen habiendo desechos celulares, pues también puede haber una explicación para que haya proteínas. Y de hecho, como dice en el segundo bloque, pues las proteínas nunca se han demostrado su especificidad. Es más, ya hay incluso científicos que dicen que no existe la creación, nuestro cuerpo no crea anticuerpos específicos. Son anticuerpos que tienen una validez para no solamente una cosa, sino para varias cosas. Entonces ya incluso habría que cuestionar eso. Las imágenes del virus, bueno, este es otro capítulo en el que también se usa mucho y se especula mucho con lo de la imagen del virus, ¿no? Porque como dice el dicho, una imagen vale más que 100.000 palabras, entonces
si enseñan la imagen van a convencer mucho más que si hablan y hablan. Pues bien, con la publicación en periódicos y revistas de esas admirables imágenes con colores artificiales y realzadas por ordenador, se quiere dar al público en general y a los doctores también, aquí pongo una exclamación porque los doctores deberían tener suficiente conocimiento para saber diferenciar cuándo se trata de un intento de convencer o un hecho científico. Un indiscutible y aparentemente claro mensaje. Y el mensaje es: el VIH ha sido efectivamente aislado porque podemos verlo y visualizarlo con un microscopio electrónico. Este es el mensaje que quiere que todo el mundo crea, ¿no? Con las imágenes. Bueno, pues esto es una enorme mentira. Todas estas imágenes del microscopio electrónico vienen de cultivos celulares. Ninguna viene directamente de un paciente de SIDA. Ni siquiera se pueden encontrar en pacientes etiquetados como que muestran una elevada carga viral. Luego hablaremos de la carga viral. Pero al principio la carga viral, una carga viral alta, quiere decir que tienes muchas cantidades de virus. Pues ni siquiera esto que supuestamente encuentran, no lo encuentran nunca, ni siquiera en pacientes, en sangre tomada de pacientes que están a riesgo de morir o por un SIDA muy extendido, ¿no? Bueno, esta es una de las imágenes que muestran del virus. Pues se proclama que las partículas son VIH, pero son partículas celulares no víricas. Los desechos en la parte inferior de la foto indican que las partículas no están purificadas ni aisladas. Estas fotos se publican siempre sin ninguna evidencia de que sean, o sea, de que las partículas sean de origen viral. Todo esto son desechos celulares, así que está claro que se trata de un cultivo no purificado, ni siquiera aislado, puesto que no han eliminado los desechos celulares. De todas maneras, se muestra en la cámara y la foto y dicen: aquí tienen el VIH, ven cómo existe, pero no está acompañado de las referencias científicas donde muestran, o sea, donde se prueba científicamente que ciertamente se trata de partículas víricas. Esta puede ser otra foto que podemos encontrar por ahí. Una foto de microscopio electrónico ayudado por ordenador de una célula rodeada por pequeñas partículas. Las partículas en azul gris que están alrededor, que afirman que son partículas de VIH atacando o saliendo de una célula de glóbulo blanco. Son alteraciones de la mancha y o del proceso de fijación. Y en el mejor de los casos deben ser partículas celulares entrando y saliendo de la célula. Vuelvo a decir que se presentan imágenes y no hay ninguna evidencia científica de lo que afirman. Es decir, aquí está el virus, esto es, así entra, así sale, pero juegan con la imagen, no con la referencia científica del estudio donde se ha determinado irrefutablemente y empíricamente que se trata de una infección o de una célula o lo que sea. O sea, lo que dicen debajo de las imágenes no va acompañado de una referencia científica. Bueno, uno de los métodos, uno de los mecanismos que se usan para determinar la presencia o la patogenicidad de un virus o de un retrovirus son los postulados de Koch, que siempre se habían usado hasta la era del SIDA, claro. Para demostrar la presencia de retrovirus patógenos en pacientes se tienen que aplicar el siguiente protocolo. 1. Aislar el virus de sangre o tejido del paciente y purificarlo, quitando todos los elementos que no sean retrovirus. 2. Verificar la pureza de la muestra del virus con microscopio electrónico, ultrafiltración y centrifugación e identificar su ácido nucleico y sus proteínas. 3. Infectar con el virus purificado un animal o un cultivo celular para producir una nueva generación de virus. Aislar el virus de esa nueva generación y demostrar que tiene las mismas características morfológicas y biológicas. Y verificar que el virus de la nueva generación tiene la misma propiedad patogénica en el animal o cultivo celular. Bueno, otro tema sobre las mutaciones del virus, que tampoco encaja. Primero, nadie está de acuerdo en el número, esto hablo de los oficialistas, aquí no me estoy refiriendo a los disidentes, ¿vale? Nadie está de acuerdo con el número de genes que contiene el genoma del virus. Unos dicen que 8, otros que 9 y otros que 10. Hay diferentes trabajos publicados y cada uno dice cosas distintas. En el intento de descifrar las secuencias del genoma producen unos resultados tan dispares que no hay dos laboratorios en el mundo que puedan producir resultados similares. Según un estudio publicado en 1996,
las diferencias podrían llegar al 40% del genoma. Pues para entender el 40% alguien puede decir, bueno, un poquito menos de la mitad, a lo mejor no es mucho, pero es que entre los humanos, entre un humano y otro, esta diferencia puede llegar de 1 entre 1000. Y la diferencia entre un hombre y un primate es del 2%. Y entre un hombre y un elefante es del 30%. Es decir, que si usted dice, o sea, si la ciencia oficial dice que el genoma de un virus y el de otro hay una diferencia de un 40%, es que se tratan de cosas evidentemente diferentes. Digámoslo alto y claro, nadie ha encontrado nunca dos genomas virales del VIH idénticos en un mismo paciente, o sea, ni siquiera en dos distintos, ni en el mismo siquiera. De ahí a reconocer que los genomas en cuestión no son de un virus, sino que vienen de diferentes y variados desechos celulares, pues hay un paso. La cosa es tan alarmante que no es ni creíble. Un paso que las decenas de miles de científicos que viven del negocio del SIDA nunca van a dar. Según los investigadores del Instituto Pasteur, un paciente VIH positivo asintomático puede acoger al menos 1 millón de variantes genéticamente distintas. Y estoy seguro que han dicho 1 millón por decir, porque nadie se va a poner a contarla, porque digamos 1 millón. Porque pueden ser incluso más si alguien se pone a contarla o no llegar ni siquiera a verlos iguales, como hemos dicho antes. Sin embargo, incluso todavía va más allá. En un paciente VIH positivo que se confirma que ha desarrollado SIDA, esta cifra puede llegar a 100 millones. ¡Hala! Pues lo que dicen muchos científicos, despierta Hipócrates, se han vuelto locos. Bueno, el histórico del SIDA, vamos a empezar, podemos tomar muchas fechas, porque desde el principio de 1900, ya hay cosas que luego tienen que ver con cómo se construye, ¿no?, todo el tema del SIDA. Pero una fecha posible y buena puede ser 1949, y así nos ahorramos un montón de exposiciones, ¿no? Pues en 1949 se destinan millones de dólares a los CDCs. Los CDCs son el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, algo así como la CIA de las enfermedades, de las epidemias y de todo eso, ¿no? Pues destina millones de dólares a los CDC para prevenir la amenaza de un posible ataque con armas biológicas. Esta amenaza había sido anunciada por los CDC. Entonces, claro, para prevenir esta amenaza, los CDC es esa CIA que está ahí, pues, para avisar a la población de los peligros que puedan correr con epidemias, ataques bacteriológicos, todas esas cosas. Entonces anunciaron en 1949 un posible ataque y entonces destinan millones de dólares a los CDC. En este momento, en 1961, cuando la Casa Blanca proyecta un recorte del 23% en los presupuestos de los CDC. Pues justo unos meses después de ese anuncio de la Casa Blanca, les salva una llamada de un inmunólogo de Los Ángeles que le dice que había 4 homosexuales con neumonía e inmunodeficiencia grave. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los CDCs hay que decir también que son, como hemos dicho, es una institución militar, no es civil. O sea, pese a que lo que trata es de, proteger a la población de las epidemias y los posibles ataques, es una institución militar. Y esta institución militar tiene muchos de las personas que están, asalariadas en el CDC, están incrustados en muchas instituciones que son públicas y civiles. Y a partir de esas instituciones, o desde esas instituciones, hacen ese control sobre las supuestas posibles ataques o posibles epidemias o ese tipo de cosas. Entonces aquí en Los Ángeles un inmunólogo avisó a un miembro del CDC que estaba trabajando en el hospital de que habían aparecido 4 homosexuales con una neumonía e inmunodeficiencia grave. ¿Por qué le extrañó esto? Porque en realidad el tipo de neumonía que apareció y la inmunodeficiencia tan grave no era usual en gente tan joven. Era usual a lo mejor, como hemos dicho antes, pues en alguien que hubiera tenido quimioterapia, en alguien que sea víctima de la guerra bacteriológica o química en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Era también posible en partes del planeta donde hay hambre endémica. Y entonces ahí sí podría haber una neumonía de ese tipo y una inmunodeficiencia grave. Pero en 4 personas de un país de primer orden como Estados Unidos y tal, pues eso era lo que era un poco nuevo, ¿no? Y por eso alarmó y claro, cuando le alarmó estábamos juntos buscando a ver qué hacían para que no le bajaran su presupuesto.
parece que todo encaja, ¿no? En la historia vamos a contar cosas que van encajando, ¿no? Por otra parte, paralelamente también, pues van ocurriendo otra serie de circunstancias que también tienen que ver, porque es una confluencia de factores, no es todo tan sencillo. Bueno, en 1970, el movimiento de liberación gay se hace fuerte en los Estados Unidos y a finales de los 70, bueno, consiguen algunos reconocimientos y derechos para la comunidad gay. Esto se vive de una manera muy, casi eufórica, ¿no? Porque era un colectivo, hay que decir que el colectivo gay era un colectivo que había estado, bueno, ya ha estado y en algunos sitios sigue estando, muy castigado, ¿no? Muy reprimido y sin derechos, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que ellos al movilizarse, digamos, consiguieran que le hicieran caso y que le respetaran algunos de sus derechos, era algo que evidentemente era lícito celebrar. Bueno, en los años 70, la prioridad absoluta, como hemos dicho antes, en los años 70, pues cuando llegan los retrovirus, aquí aquel tema inválido que hemos dicho antes, pues se le da una prioridad absoluta en la investigación científica del cáncer, la guerra del cáncer de Nixon. Por otra parte, en 1981, o sea, ya un poquito más adelante, aparecen los primeros casos de inmunodeficiencia severa en 5 homosexuales en Los Ángeles, San Francisco y Nueva York. Esto va ocurriendo todo paralelamente, pero los primeros en 1981, como hemos dicho antes, ¿no? Principios de los años 80, pues también se constata, ya que la fecha es muy próxima, hay un fracaso absoluto en la investigación de los retrovirus como posible causa del cáncer. Y estuvieron 10 años. 10 años con una inyección de fondos públicos como no conocieron en mucho tiempo, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, luego vino el SIDA y ya el SIDA se ha llevado el número 1, ¿no? Pero era siempre la causa más subvencionada con dinero público, era el cáncer, y ahí se llevó bastante dinero. Dinero siempre, que hay que decir, de los contribuyentes, evidentemente. Entre 1981 y 1984 siguen apareciendo casos de inmunodeficiencia severa en hombres homosexuales para los que no encuentran explicación, y entonces aquí, o sea, todavía ni siquiera era SIDA, se acuña el término de GRIP, para que veáis que luego tiene cierta explicación que surjan esos brotes de homofobia o todo esto, o incluso la reacción a la homofobia, ¿no? Porque ciertamente el término GRIP que se usó al principio para los primeros casos de inmunodeficiencia era Gay Related Immune Deficiency, es decir, inmunodeficiencia relacionada con los gays. Así se llamaba. Claro, entonces los gays tenían muchos motivos para estar enfadados. Es decir, ¿cómo que relacionado con los gays? Porque parecía algo como si hubiera estado, como si siempre ha habido en Estados Unidos, ha habido mucha represión a los homosexuales. Hay que decir que hasta no hace mucho tiempo tenían la triterapia, aquella que tanto alardeaban, que tenían tratamiento los homosexuales para curarles de su homosexualidad. Y eso no es algo que puede parecer un chiste, pero evidentemente para aquel colectivo no era para nada un chiste, ¿no? Porque tenían que vivir aguantando esa presión social. O sea, de que su situación o su condición no se entendía, y no solamente no se entendía, sino que además se reprimía y se intentaba cambiar con métodos medio nazis, ¿no? Entonces es verdad que se acuña el término este de GRIP como primer término antes de que apareciera la palabra SIDA. En principio de los 80, el Human Health Service, que es como el Ministerio de Sanidad de los Estados Unidos, necesita un retrovirus que por lo menos cause alguna enfermedad con el que puedan justificar los millones de dólares de los contribuyentes invertidos en el fiasco de la investigación contra el cáncer. Esto es porque 10 años habiendo invertido tan fuertemente en la lucha del cáncer, o sea, en la investigación de los retrovirus como causa del cáncer, y después de 10 años no presentar nada, pues era como perder mucha credibilidad, era como, bueno, era que todos los contribuyentes iban a tener mucho motivo para estar enfadados, incluso para dejar de pagar impuestos. Bueno, pues aparece la misma inmunodeficiencia, justo en estos mismos años, aparece también ya en adictos a drogas intravenosas, y entonces a partir de ahí ya los homosexuales sí se ponen, digamos, en pie de guerra y dicen que no aceptan lo del GRIP. En 1983, paralelamente también, en otra parte, Luc Montagnier comenta a Robert Gallo, que estaba de viaje en Europa por aquel entonces, los avances que está teniendo en su laboratorio en el Instituto Pasteur, es decir, la fecha en la que publicó su trabajo,
y más o menos Luis Montañez le dice a Robert Gallo que él ya lo tiene casi descubierto. Entonces Robert Gallo empezaba a darse cuenta que se le acababa el tiempo. Y dada la magnitud que esta aparente nueva enfermedad empieza a tomar, hay una clara carrera en los laboratorios hacia el descubrimiento de su causa. Y por qué no, el premio Nobel también. Bueno, el movimiento gay evidentemente protesta por el uso del término gay y exige enérgicamente que el gobierno ofrezca algún tratamiento para esta nueva enfermedad. Porque no hay que olvidar desde 1981 hasta 1984, que es cuando ya se dice que se ha descubierto el VIH y tal, y incluso posteriormente a eso no hay un tratamiento. Es decir, que hay gente que sí, que la mayoría son homosexuales, pero ya empiezan a haber también adictos a drogas y algún hemofílico también. Y entonces el movimiento gay protesta porque cree que el gobierno, que por aquel entonces estaba Reagan, todo el mundo sabe que es bastante de derecha, pues piensa que en realidad no está haciendo nada porque como la mayoría que mueren son gays, pues es otra consecuencia de la homofobia. Entonces protestan y salen a la calle y arman mucho ruido en Estados Unidos, arman mucho ruido porque no van a aceptar que les dejen morir solo los que son gays, porque ellos piensan que es casi una agresión ya hacia ellos, hacia este colectivo. Bueno, desde 1981 hasta 1984, los científicos que confrontaron los primeros casos de repentino colapso del sistema inmunológico sospecharon de varias razones para esta nueva patología, asociándola con el uso de sustancias tóxicas y el estilo de vida de la mayoría de los pacientes, evidentemente. O sea que antes de lo del VIH, lo que más se tenía como posible causa era eso. Todos los síntomas y patologías que sufrían eran consecuencias obvias del uso de narcóticos, predominantemente nitritos de amilo, nitritos de butilo, nitritos de isobutilo, medicamentos como el Sertrin y el Valtrin, que ya hemos dicho que son potentes antibióticos, y heroína en el caso de los consumidores de drogas, pudiendo explicar por sí mismo la degeneración del sistema inmunológico. Es decir, todas estas causas pueden explicar perfectamente la degeneración y el colapso del sistema inmunológico. No se necesitaba ninguna otra causa ni ninguna otra explicación, ya ha quedado explicado. Bueno, a pesar de los conocidos efectos inmunosupresores que tienen las sustancias que todos los primeros casos declararon haber estado usando permanentemente, se descartaron rápidamente como causa para explicar la inmunodeficiencia. Lanzan con solo 5 casos en 1961, lanzan una amenaza que salvaría los presupuestos de los CDC, una enfermedad mortal y contagiosa por vía sexual. O sea, ¿para qué quieren más? Eso era mucho mejor que lo de la epidemia y que lo de la guerra bacteriológica. Más tarde aparecen los heroinómanos con enfermedades oportunistas y un hemofílico muerto por neumonía, por tener la defensa muy baja, lógicamente. Hay que decir que, evidentemente, tanto los heroinómanos son conocidos y inmunodeprimidos desde antes de la era del SIDA, y también los hemofílicos. Los hemofílicos, debido a su patología, siempre son personas que han sido inmunodeprimidos, siempre han dependido de sangre de otros pacientes, de sangre que a veces en los mismos conservantes que lleva la sangre tal cual reaccionaban negativamente los hemofílicos, y además era un colectivo que tenía una esperanza de vida muy baja, ya siempre antes de la época del SIDA. Y por eso, o sea que lógicamente el muerto hemofílico y los heroinómanos podrían haber muerto hemofílicos también antes, y los heroinómanos con enfermedad oportunista pues mucho antes también. Pero justo aquí dice, bueno, mira, tenemos al grupo de homosexuales, y ahora cogemos estos heroinómanos de aquí y este que se acaba de morir de por aquí, y ya hemos construido una epidemia. Pues con esto los CDC anunciaron que la nueva enfermedad se había extendido fuera de la comunidad homosexual. La alarma estaba ya asegurada. Lo siguiente, buscar al virus culpable, pero que está construido desde antes. O sea, hay una presunción, no hay una cuestión de ciencia empírica que vaya determinando los pasos, sino es una presunción y una suposición, y cuando no, una intención. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico es todo un taller solo para el diagnóstico. Pero bueno, vamos a apuntar la diferencia que existe con el diagnóstico y lo altamente poco fiables que son los diagnósticos. En Europa y Estados Unidos, Occidente o países de primer orden,
el diagnóstico se suele hacer, el método más usado es el ELISA, el Western blot, la carga viral o el conteo de CD4. Sin embargo, en África se usa otra cosa que le llaman declaración Banfi, que es una declaración hecha por la ONU. Y ahora hablaremos de la declaración Banfi. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos un poquito, porque se puede extender mucho sobre solamente un método de diagnóstico, uno puede estar un rato hablando de ello. Pero yo he intentado coger las cosas que creo que son más, que dicen más por sí mismas que todo lo que yo pueda explicar. Y además incluso desde el manual de uso para profesionales, que viene acompañado del kit de diagnóstico y que está elaborado por el propio fabricante. Pues se trata de, este es el distintivo que lleva el manual, que es el test de ELISA de Laboratorios Abbott, División de Diagnósticos. Bueno, pues ahí dice que el nombre de intención de uso, que es para la detección de anticuerpos del virus VH tipo 1, VIH1, en suero o plasma humano. Eso es lo que dice el test. Hay otro apartado de esa guía que se llama resumen y explicación del test, que dice aquí, resumen y explicación del test. Me vaya a perdonar un poco porque no ha salido muy clara la fotocopia, pero bueno, en cualquier caso, cualquiera puede entrar en la página y observarlo, ¿no? Está allí. Ahí dice que es el predominio de infección por VIH en personas que no se conoce que estén en riesgo creciente es desconocido. Debajo dice, como resultado se pueden apreciar reacciones no específicas en muestras de algunas personas que, por ejemplo, debido a embarazo previo, una transfusión de sangre u otra exposición que no determina, tienen anticuerpos a las células humanas o medio en el que se cultiva el VIH1 para la producción del test de ELISA. Debido a esto y a otras reacciones no específicas, es apropiado investigar a los especímenes que reaccionan al test de ELISA en el sentido de mejorar la predicción de que el anticuerpo del VIH1 de hecho está presente. Bueno, no me quiero poner mucho porque parece que es un poco pesado, ¿no? Pero es sencillamente, aquí arriba podemos ver que cuando dice que el predominio, que dice ya lo digo, la propia guía del fabricante, el predominio de infección por VIH en personas que no se conoce que estén en riesgo creciente es desconocido. ¿Qué quiere decir con esto? Que antes de hacer el test han determinado qué sector de la población está en riesgo creciente y cuál no. Es decir, hay una preselección ya antes de que la gente vaya a hacerse el test. Entonces dice que el predominio, o sea, el número de casos que haya de infección por VIH1 en personas que no se conocen que estén en riesgo, es decir, del sector de la población que hemos determinado que no está en riesgo, es desconocido. Y luego dice que como resultado de esta incongruencia, el resultado es que como se pueden apreciar reacciones no específicas en muestras de algunas personas que, por ejemplo, debido a un embarazo previo, es decir, que la condición de un embarazo previo o una transfusión de sangre es suficiente para dar positivo en el test, pero que si pertenecen al sector de la población que no hemos considerado que está en riesgo, pues entonces debe ser un falso positivo o algo que no es realmente infección o que por lo menos se debería seguir investigando porque no está claro. Sin embargo, que es lo grave, con toda esta inconsistencia, sin embargo dice que si no hay un embarazo previo o no ha habido una transfusión de sangre, que entonces el VIH1, de hecho se trata del VIH1. Eso es lo que dice el test. Otra cosa que dice más abajo es, en cualquier caso, cuando el ELISA se usa en población en la que la prevalencia de infección por VIH es baja, por ejemplo, donante, las reacciones no específicas pueden ser más comunes. Es decir, aquí vemos otra vez como ya de antemano habían determinado cuáles son el sector de la población que va a dar positivo y cuál es el sector de la población que va a dar negativo. Porque dice que la prevalencia de infección por VIH1 es baja en un sector de la población, por ejemplo, donantes. ¿Por qué? Porque los donantes se supone que son gente sana. Se supone. Pero es solo por eso, que ya está preseleccionado antes, ¿no? Y más abajo dice que por esto, en la mayoría de los casos, es apropiado investigar a los especímenes
que son reactivos repetidas veces con pruebas más específicas o suplementarias. Es decir, que lo primero que decía el test en el enunciado era que encontraba el VIH. Es una prueba para detectar el VIH en sangre humana, en sangre o plasma. Sin embargo, aquí ya te está diciendo que como la mayoría de los casos, que por esto, o sea, por estas incongruencias, en la mayoría de los casos los especímenes, las personas que reaccionan positivamente al test, es conveniente investigar con pruebas más específicas y complementarias. Pues si ha dado positivo incluso repetidas veces, ¿por qué iba a haber que hacer más pruebas complementarias si está diciendo al principio que lo que detecta es el anticuerpo del VIH? Claro, es porque no es todo tan cierto. Y ellos mismos lo saben y se tienen que cubrir las espaldas para posibles demandas después. Otra de las cosas que dicen es, en otro apartado que se llama limitaciones del procedimiento, es que el ELISA detecta anticuerpos del VIH-1 en sangre y por eso es útil en el examen de las donaciones de sangre y plasma para transfusión y producción de hematoglobina, para la evaluación de pacientes con signos o síntomas de SIDA y para establecer infección previa con VIH-1. O sea, acabamos de decir antes que no determinaba nada, que había que, incluso aunque repetidamente diera positivo, había que hacer pruebas complementarias, sin embargo vuelve a decir que es muy útil porque detecta anticuerpos. Bueno, es así de incongruente, Estudios clínicos, dicen a punto seguido, estudios clínicos continúan clarificando y refinando la interpretación y el significado médico de la presencia de anticuerpos del VIH-1. Es decir, que incluso aunque fuera así, dicen que no tienen claro qué coño significa, perdón por la expresión, qué significa tener anticuerpos del VIH-1. No se sabe. Para la mayoría de esos casos, para la mayoría de usos, se recomienda que los especímenes que son reactivos repetidamente, te lo vuelvo a decir, sean investigados con pruebas adicionales más específicas o suplementarias. Una persona que tiene anticuerpos del VIH-1 se presume, dicen ellos, que está infectada con el virus, excepto si una persona que ha participado en un estudio de una vacuna contra el VIH pueda desarrollar anticuerpos contra la vacuna y pueda estar o no infectada con el VIH. Es decir, que dice que hay personas que como han participado en estudios, pues a lo mejor le han inyectado y han estado, entonces tienen el anticuerpo, pero no es una infección, tienen el anticuerpo porque han participado en el ensayo, pero no porque estén infectadas. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Eso es lo que no se sabe. Es más, cuando dice que puede desarrollar anticuerpos contra la vacuna, aquí queda claro por qué jamás habrá una vacuna contra el SIDA. No habrá una vacuna porque todo lo que se administre en la vacuna, en el caso supuesto y en el futuro que hubiera, todos iban a resultar positivos en las pruebas hoy usadas como de anticuerpos del VIH, evidentemente. Porque hasta la era del SIDA, tener anticuerpos significaba estar inmunizado. Si yo tengo anticuerpos contra cualquier virus, estoy inmunizado. Si tengo anticuerpos, estoy inmunizado. Si no tengo anticuerpos, no estoy inmunizado. Sin embargo, en el caso del SIDA fue una vuelta de tuerca que dijeron, pues no. Ahora el SIDA es, si tienes anticuerpos, estás en riesgo porque estás infectado y te puedes morir. Y si no tienes anticuerpos, entonces estás sano. La vida al revés. Seguimos. Ante la correlación clínica, se indica que haya consejo apropiado, evaluación médica y pruebas adicionales posibles para decidir si un diagnóstico de infección por VIH es adecuado. Es decir, que ante la correlación que pueda existir clínica, por los síntomas clínicos que aparezca el paciente en cuestión, se indica que haya consejo apropiado, es decir, que no se tome una decisión a la ligera, evaluación médica y pruebas adicionales posibles para decidir si un diagnóstico de infección por VIH es adecuado. Bueno, yo, hasta donde he investigado, he mirado e incluso yo mismo he sufrido, tales cosas no se hacen. O sea, directamente has dado positivo en el test y eres positivo. No se tiene en cuenta que incluso aunque te lo está diciendo la propia farmacéutica que está fabricando el test, que tengas cuidado en hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la farmacéutica después, cuando haya en el futuro demandas, no quiere saber nada. Ella avisó a los médicos, luego hacen lo que quieran, que las farmacéuticas saben lo que están haciendo los médicos, pero ellas no son responsables, porque ellas han avisado. Es como cuando en las cafeterías de tabaco te avisan de que el tabaco puede producir cáncer. Evidentemente, si tú tienes cáncer, yo te avisé. O sea, no me puedes
culpable, no me puedes declarar responsable. Bueno, una evaluación así debe considerarse una parte importante del test de anticuerpos del VIH-1 y debería incluir una confirmación de los resultados de los test en una muestra fresca recién obtenida. Esto jamás se hace. No se tiene una confirmación en un test en una muestra fresca y además hay que también hay que enfocar también este tema de que es importante la evaluación, es decir, que cuando es tan importante evaluar todo esto, todas las sesiones, todo el consejo, todo, en fin, toda una serie de historias, entonces será que el test tampoco encuentra el VIH-1. Pues si estuviera tan claro, no habría que hacer toda esa historia, como es el caso en otros virus. Bueno, repetidas veces positivo. Que la investigación que se aconsejaba en el capítulo anterior de que se hiciera prueba adicional igual, también las investigaciones recomendadas también sugieren una alta probabilidad de que el anticuerpo esté presente, ni siquiera así. O sea, ni siquiera así se puede usar para diagnosticar SIDA. Un resultado negativo en cualquier momento de la investigación de sujetos individuales no cierra la posibilidad de exposición a o infección con el VIH. Es decir, que en cualquier momento de cualquiera que haya dado negativo en el test, tampoco ellos tienen la posibilidad de que tenga infección. Esto ya es, bueno, nunca cierro la puerta por si acaso, ¿no? Eso con respecto al ELISA. El Western blot, pues también tiene mucha inconsistencia, ¿no? Aquí hay que decir, voy a citar una cosa muy de pasada. Un dato muy revelador. En el Reino Unido no se usa este test para el diagnóstico, no es aceptable por ser demasiado inespecífico. El Western blot no se usa en el Reino Unido. Sin embargo, en España lo usan como test de confirmación. Si ha dado positivo en el ELISA, te hacen el de Western blot y dicen que es el de confirmación, porque dicen que es más específico. Pero ya veis la incongruencia tan grande con un país que no es una república bananera, como alguien puede pensar, o un país gobernado por, yo qué sé, por los subversivos, por gente de izquierda o algo así, que siempre salen esas... No, el Reino Unido. El Reino Unido no lo usa, porque determinó en su día que era demasiado inespecífico. Para decirle a una persona que tiene una infección por VIH en una situación tan inconsistente, ¿no? Y aquí en las bandas extras, es como esto también viene acompañado del kit, y es los diferentes criterios que se usan en diferentes países, ¿no? En África, en Australia. Estas son las proteínas que hablábamos antes, que dicen que son específicas, que luego ya hemos averiguado que no. Y entonces está la P160, proteína 160, la P120, la 41, que pertenecen a un gen, luego estas 4 a otro y esta a otro. Entonces, ¿cómo cada país toma diferente? O sea, aquí cualquiera de las dos de arriba sería suficiente para decir que tiene SIDA. Sin embargo, en Australia no. En Australia, una de las de arriba cualquiera, más 3 de las de abajo. Si te vas a otro, es diferente. En Estados Unidos puede dar positivo, pero si te mudas a Canadá, entonces puede dar negativo porque el criterio usado es diferente. En Francia el criterio que se usa es distinto al de España y en todo. Así lo podemos ver en el propio kit. Dice que, bueno, lo he traducido. Este método no está destinado a ser usado como un test para el VIH-1 en el chequeo de donantes o como un test de diagnóstico para confirmar la presencia de infección por VIH. Es decir, que lo usan, la carga viral lo usan para evaluar el estado del paciente ya diagnosticado VIH positivo o diagnosticado con SIDA, para ver si la carga viral, como te dicen que la carga viral es alta, es que tiene muchos virus y entonces está la cosa muy mal, te tienes que medicar más o lo que sea. Y si la carga viral es baja, es que bueno, estate tranquilo, pero no tanto, porque la cosa puede ir a peor. Entonces la carga viral lo usan para determinar, para evaluar el caso clínico. Pero si dicen que este método no puede ser usado para el test del VIH en el chequeo de donante, ni tampoco para confirmar el test de diagnóstico, o sea, para confirmar la presencia de infección por VIH-1, ¿qué está diciendo? O sea, con esto te está diciendo que una persona que no ha sido primero diagnosticada con el ELISA ni con el Western blot, que no se haga la carga viral, porque puede dar la carga viral, te puede dar a lo mejor que tienes mucha carga viral cuando a lo mejor incluso puede dar negativo en los 2 test anteriores. Por eso la carga viral jamás se usa en personas que, o sea, siempre se usa después de haber dado positivo a un ELISA y a un Western blot. Así es como está
determinado en el kit de diagnóstico. Por eso no se debe usar para confirmar, pero digo yo, si lo que están midiendo es la carga viral, es decir, el número de virus, pues si hubiera tales virus a cualquier persona, pues entonces sería que sí, puede confirmar la presencia del VIH. Ah, pues no se debe usar. Otra cosa es el conteo de células CD4. Bueno, con esta prueba se pretende determinar el estado del sistema inmunológico midiendo el número de células CD4 en sangre en un momento concreto. Porque ya hemos visto antes que según la condición el momento cambia, también puede cambiar el número de células CD4 en sangre. El problema es que estas células CD4 pueden también encontrarse en los tejidos o en la linfa, dependiendo de dónde se necesiten las defensas. Un estudio de la Universidad de Harvard con casi 3.000 personas reconoce que la disminución de T4 no tiene ninguna relación con carga viral o la disminución de la capacidad inmunitaria. Y este estudio no está hecho por disidentes, este estudio está hecho por los oficialistas, porque ellos mismos también tienen inconsistencia unos con otros. Este estudio está hecho por médicos oficialistas, pero claro, hacen la prueba, hay todavía gente honesta por ahí, entonces hacen la prueba y tienen que publicar lo que ha salido. Lo que ha salido era pues, que no había ninguna relación entre la carga viral o la disminución y las células T4. Vamos a la declaración Bunge. Bueno, este es el invento. Bueno, la cosa, el genocidio más. Bueno, no sé ni cómo, no encuentro la palabra para determinar esto, ¿no? Pero bueno. En 1985, la ONU, por motivos humanitarios, decide crear un nuevo método de diagnóstico para los países africanos, ya que es un hecho que no tendrán capacidad de acceso a los caros kits de diagnóstico de los países ricos. Aparece el diagnóstico por síntesis clínica. Cuando dice que no tiene la capacidad, evidentemente es que no tiene el dinero para pagar esos kits. Entonces permite o determina que se pueda usar el síndrome por diagnóstico. Bueno, ¿veis ustedes lo que... ¿Lo veis ustedes? ¿Se puede ver lo de la diapositiva? Más o menos, yo lo voy explicando. Esto evidentemente no hacía falta verlo, pero es uno de los modelos usados en África, el frente y el revés, de lo que es la hoja que rellenan para determinar SIDA en África. Y como veis hay síntomas mayores, síntomas menores, aquí está mejor puesto. Los síntomas mayores pueden ser pérdida de peso, diarrea crónica, fiebre por más de un mes, y los síntomas menores, pues cosas tan como herpes recurrente, herpes zóster, candidiasis oral o faríngea, otro tipo de herpes simples, persistente herpes simples, cosas que son casi conocidas siempre anteriormente en África y además casi endémicas, ¿no? En los niños también se usa el mismo método de diagnóstico. Este es otro usado de Uganda, el otro es uno de la ONU y este es uno del Ministerio de Salud de Uganda, que aquí lo ven más claramente. Síntomas mayores, pérdida de peso, diarrea, fiebre, síntomas menores, candidiasis, pruritos, herpes, herpes simples ulcerada, tuberculosis, por ejemplo, es un síntoma y se sabe que la tuberculosis es endémica en África, sin embargo se toma como un síntoma menor. Y si además tiene cualquiera de estos dos síntomas, aunque no tuviera ninguno de los otros, ya sería suficiente cualquiera de estos dos. Kaposi sarcoma solo de por sí es SIDA en África. El meningitis por criptococos es SIDA en África. Aquí sería meningitis, allí sería SIDA. Esto es lo que consiguieron la ONU en ese acto humanitario para África. Claro, lo que hay que decir es que la importancia de eso es los tratamientos. Porque si fuera un diagnóstico que, bueno, aunque es desacertado pero no tiene ninguna consecuencia, podría, bueno, pues se ha equivocado, los médicos se equivocan, en fin, todo esto. Podríamos ser hasta comprensible. Pero es que la equivocación les lleva a tratar a pacientes con antirretrovirales cuando en realidad no se trata de virus, se trata de que tiene síntomas. Y esos síntomas son clínicos, son conocidos anteriormente a la era del SIDA y todos son tratables y tienen una medicación específica. Sin embargo, al cometer ese error tan grave de permitir el diagnóstico por síntomas, le están dando antirretrovirales que son hipertóxicos y que luego les lleva... Y además se lo dan a personas que tienen ya otro tipo de deficiencias nutricionales y otro tipo de infecciones recurrentes o lo que sea,
y les llevan a una muerte acelerada, ¿no? Bueno, una de las cosas, uno de los tratamientos más comúnmente usado y al principio el único era el AZT. El AZT también merece un capítulo aparte, porque esto es... el AZT es un... veneno por prescripción, es el título de un libro muy bueno que aconsejo, lo que pasa es que está en inglés y no se vende en España, son las cosas de la censura, pero es muy bueno, escrito por John Lauritsen. Quien pueda tener acceso a ello, va a descubrir todo un fraude científico y ya a nivel de delincuencia científica, ¿no? Porque la aprobación de este medicamento, que era altamente tóxico, y además aquí ven que está el paquete donde viene el AZT, viene con naranja, que es la etiqueta para etiquetar los productos altamente tóxicos, y una calavera con los huesos, que es el distintivo para mercancía o para productos que son muy tóxicos. Y aquí dice, no se ve muy bien, pero dice como que tienes que llevar guantes, vestir ropa apropiada, no ingerir, un montón de cosas de precauciones porque de la alta toxicidad que se conoce. Entonces, claro, el fabricante, como siempre, como hemos dicho antes, no lo oculta, es altamente tóxico. Pero el gobierno determinó que pese a su toxicidad, había demostrado que era la mejor esperanza. En aquella época de los primeros casos, o sea, estoy hablando ya del 85, bueno, esto fue un poquito más tarde. Pero en aquella época se decía que era la mejor esperanza. Claro, como la otra era morir, pues la mejor esperanza fue que intoxicamos con esto, que además al principio el AZT, como es muy potente y mata a la célula, ahora vamos a ver qué significa el AZT. Bueno, yo creo que mejor pasamos directamente y lo vemos. El AZT, este medicamento fue inventado en los 70 para el tratamiento de la leucemia. Su mecanismo de acción antileucémica es matar a los linfocitos con la síntesis de ADN. Cuando se demostró que no prolongaba la vida de animales leucémicos, no fue aceptado para la quimioterapia del cáncer. Acordaron que estamos hablando del principio de los 70, cuando hablan de los retrovirus, entonces inventan este medicamento ya incluso justo corriendo después, con la expectación que habían levantado la era nueva de la retrovirología y los retrovirus, ya incluso inventan el medicamento, pero es rechazado por su alta toxicidad. Y cuando dice que no prolongaba la vida de los animales, no es que no la prolongaba, lo que quiere decir realmente es que una de las fases previas a la aprobación de medicamentos es probarlo en animales. En el caso de la ZT murieron todos los animales, eso es lo que quiere decir. Y entonces pues no pudo ser aprobado y se echó en un cajón. Pero en 1987 fue aprobado para el tratamiento de personas sintomáticas y asintomáticas, los que tenían menos de 200 células CD4, que estaban perfectamente sanos, que dieran positivo en el test de anticuerpos del VIH para curar o prevenir el SIDA, basándose en la hipótesis de que el VIH es la causa del SIDA, evidentemente. Entonces, ¿qué pasó? Pues en 1987 aquellos que no aprobaron para el cáncer, de repente lo aprueban para el tratamiento del SIDA. Y claro, esto no se entendió bien, porque por ejemplo el movimiento gay que estaba en la calle pidiendo al gobierno que dieran un tratamiento y que no se olvidara del colectivo homosexual que estaba padeciendo esa nueva patología y todo esto, y además muy enérgicamente tomando las calles, con muchas movilizaciones, poniendo en serio aprieto a veces incluso a Reagan, porque no se decidía, como Reagan es verdad que es homófobo, todo el mundo lo sabe, pues entonces claro, estaba ahí su reelección y todo estaba en juego. Entonces, evidentemente cuando salió el AZT, pues tristemente, por lo que luego sabemos, pues toda la comunidad gay lo celebró, bueno, se celebró por todo lo más alto, de que por fin tenemos un medicamento. Claro que en aquel momento no sabían qué era el medicamento, y luego ya cuando empezaron a morir mucha gente, pues unos cuantos se dieron cuenta y bueno, hicieron campaña en contra de ese medicamento. O sea que fue una cosa bastante, digo, que tenía a la gente bastante comprometida. Era un tema social muy caliente en aquel entonces. Bueno, el AZT, el razonamiento de la terapia es simple, cuando no infantil. El retrovirus VIH depende de la síntesis del ADN para su multiplicación. Y el AZT acaba con la síntesis del ADN, o hasta ahí. De esta manera se debería detener el SIDA, si el SIDA fuera causado por el VIH. Muchos estudios demuestran que el VIH infecta a acaso 1 de entre 1000 linfocitos.
estudios que tampoco son llevados a cabo por los oficialistas, o sea, por los disidentes, sino por los oficialistas. Y dice que incluso en personas muriendo de SIDA, solamente puede infectar uno de entre 1000 linfocitos. Entonces, como el AZT no puede distinguir entre un linfocito infectado de otro no infectado, 999 linfocitos no infectados tendrán que morir para matar el supuestamente infectado. Es decir, que incluso, aunque aceptáramos que el VIH es la causa, que no sé qué, y que fuera un tratamiento a muy corto plazo, que pudiéramos aceptarlo, pero entonces estamos matando a 999 linfocitos por cada linfocito infectado que supuestamente matamos. Es decir, habría que pensarse si el remedio va a ser peor que la enfermedad. Y aquí hay que acordarse de que el AZT, como hemos dicho, es una quimioterapia que se inventó para el cáncer. Pues hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, en cáncer, todo el mundo sabe que las quimioterapias no pueden ser prolongadas en el tiempo. Es más, tienen que ser muy limitadas. Se tienen que dar en sesiones. Incluso aunque todavía quede para más, se tiene que interrumpir, dejar que el paciente se pueda recomponer otra vez del daño que le ha hecho la quimioterapia y luego darle otra sesión. Esto lo sabemos todos, por gente que conocemos, por gente que trabaja en la medicina. Sin embargo, el AZT, que se inventó como quimioterapia del cáncer y que además no fue aprobado por su alta toxicidad, se da de forma permanente y de por vida a las personas etiquetadas SIDA, o sea, etiquetadas con SIDA. Es decir, por eso el título del libro de hombre es veneno por prescripción, es decir, veneno o directamente muerte por prescripción, porque es que te estaban llevando a la muerte. Bueno, el AZT es el medicamento más tóxico que se haya aprobado jamás para el tratamiento de la regulación, es lo que estaba diciendo ahora. Y ahora, hoy en día, se sigue prescribiendo indiscriminadamente a escala masiva. Lo que pasa es que ahora lo que ha variado es la dosis, pero se sigue dando AZT y en combinación con otras terapias. William Hasseltine, de la Escuela de Salud Pública de Harvard, ha llegado a recomendar, que son ya cosas que dicen algunos oficialistas que es para coger la noticia, ha llegado a recomendar que se dé AZT a personas VIH negativas, perfectamente sanas, que pertenezcan a grupos de alto riesgo, como homosexuales, para prevenirles de que se infecten a los pobrecitos. Es decir, como ustedes sois los que hemos determinado que sois del grupo de prevalencia alta del VIH, pues entonces, aunque seáis negativos, o sea, que ya entonces me está diciendo que aunque dé negativo en el test, que se supone que me está diciendo que no estoy infectado, que tome el AZT para prevenirme de que me puedan contagiar. O sea que se podría decir que es veneno por prescripción para homosexuales. Casi es, sí, porque en el principio era el grupo mayor y además la mayor parte de la gente que moría eran homosexuales. Está clara la intención. Sí, está clarísimo. Y por la que el AZT provocaba inmunodeficiencia, ¿no? Claro. De hecho, en los prospectos, cuando tú lees los efectos secundarios, uno de los efectos secundarios del AZT es inmunodeficiencia. O sea, con AZT se puede adquirir SIDA, ¿no? Exactamente. El SIDA es una de las cosas que uno de los efectos secundarios que puedes tomar, o sea, que puedes tener por tomar el AZT. Sobre todo a las personas asintomáticas. Porque los que ya presentan síntomas, a lo mejor sería difícil determinar a partir de qué momento el síntoma ya entonces se volvió más del medicamento o no. Pero la persona asintomática con menos de 200 células CD4, que se presenta perfectamente sana, y por dar menos de 200 células CD4 me empiezan a presentar la AZT, y luego empiezo a tener síntomas de inmunodeficiencia, es evidente, o sea, no me queda ninguna duda de que es a consecuencia de la AZT. Inmunosuprime. El protocolo que consiguieron por demanda judicial en Estados Unidos, el protocolo original de la AZT obligaba a suspender su uso a las 12 o 13 semanas de comenzarlo. Claro. Y eso nunca se ha publicado aquí porque los fanáticos no querían que se supiese. Exactamente. Además, hay, si no una homofobia, que seguro que la hay también, hay siempre una intención, porque luego vamos a hablar más adelante del estigma del SIDA, ¿no? Siempre va a dar en clases sociales o en personas que son de grupos que a lo mejor pueden ser más susceptibles de ser discriminados y entonces es fácil que, aunque sepan que es muy tóxico, aunque sepan que no pueden prolongar más de 13 semanas y además basándose en que es la mejor esperanza, pues te lo dan, porque a fin de cuentas me estoy quitando de medio que toxicómanos, homosexuales, hemofílicos, que a fin de cuentas son gente
muertas. Hay que tener mucha sangre fría para esto, pero oye, Prostitutas, todo cabe. sexuales. Sí, también prostitutas, aunque nunca ha sido un grupo de ricos, pero bueno, también. Esta afirmación de William Hasseltine, ¿de cuándo es? Esta, O sea que, tendría que revisarla. ¿de los 80? ¿De los 90? Porque Esta quiero no, decir- esta es más reciente, Porque quiero decir, ahora mismo en las campañas públicas que se hacen, bueno, sí que se hacen campañas dirigidas a grupos, pero se dice que los grupos de riesgo no existen, que existen las prácticas de riesgo. Entonces, a mí quería saber de cuándo es esta cita, porque si esto es reciente, quiero decir, están, o sea, dicen Sí. una cosa, pero luego... No, pero además, bueno, William Hasseltine evidentemente no vamos a ver en España, y en España, lo que sirve en España a lo mejor no es lo mismo en Inglaterra o no es lo mismo en Estados Unidos, pero como digo, aquí cada uno. Por ejemplo, en Italia, un dato, y ya termino esta pequeña intervención y luego intento hablar un poco más rápido y luego al final ya vamos a las preguntas, ¿vale? Pero hay un dato muy concreto de un país muy cercano, Italia. Italia no se necesita ser HIV positivo para diagnosticar SIDA. Lo dice el propio Ministerio de Salud. Hace poco tuvimos una conferencia de la disidencia del SIDA en California y vino un microbiólogo que además es profesor de la Universidad de Florencia en Italia y su ponencia precisamente iba de eso, de que el HIV no es necesario en Italia. ¿Por qué? Porque como en Italia hay una fuerte influencia del Vaticano en el gobierno, y el Vaticano cuando hablan de HIV es condones, pues entonces dice, bueno, no pongas eso, déjalo, quítalo, y luego los que tengan un síntoma clínico, que bueno, luego me parece más aceptable, porque hablamos de síntomas clínicos, los que tienen una sintomatología clínica de SIDA, es decir, inmunodeficiencia, pues tratan su inmunodeficiencia, a lo mejor equivocadamente también, pero no se arraigan tanto en el tema del HIV. Por eso digo que lo que vale en un sitio a lo mejor en otro es completamente diferente, ¿vale? Voy a intentar ir más rápido porque igual me estoy... Bueno, pues esto tiene un nombre, ¿no? El hacer estas prácticas de una cosa que se sabe que es mortal y tal, bueno, el nombre es homicidio y adulterio. ¿Por qué no se dieron cuenta que es el desastre médico? Pues algunos factores, así de paso. Los doctores no tenían experiencia con pacientes VIH positivo, es decir, no sabían qué era VIH positivo y tampoco tenían experiencia con eso, no es una patología antigua de la que se tiene experiencia. Al tratarlo con AZT se manifestaban los efectos esperados, los pacientes se consumían. Claro, la diferencia es que se consumían por el AZT en muchos casos. Bueno, yo diría que en todos. Y claro, como era el efecto esperado, porque ellos como creían que el SIDA les iba a consumir, al tomar el AZT se consumía y dice, claro, es el SIDA. Entonces les cuadraba, tampoco se cuestionaba nada. Los efectos de la intoxicación progresiva del AZT era casi indistinguible del proceso de SIDA, que era lo que apuntaba aquel compañero. Pues sí, porque la progresión del SIDA es casi indistinguible de la progresión del efecto del AZT, o sea, la inmunodeficiencia. Bueno, otra de las cosas usadas, aparte de los AZT, la nevirapin, y esto tiene también tela, en 1996, propuesto por la Ingelheim y la Boehringer, rechazado en 2 ocasiones en Canadá. Aquí otra vez volvemos a lo mismo, no es el mismo sitio que en otro. Luego al final entró, pero en 2 ocasiones fue rechazado este medicamento para el tratamiento de SIDA en Canadá, por no demostrar ningún beneficio ni en la carga viral ni en los CD4, es decir, los propios marcadores que hemos visto, que son muy cuestionables, pero ni siquiera en estos marcadores no había ninguna mejoría. Y además era de reconocida alarmante toxicidad. Entonces, por esa toxicidad, apágame los de aquí de la cámara. Eso, gracias. La principal manifestación de la toxicidad clínica del Viramun, de la nevirapina, son reacciones cutáneas y hepáticas, ambas de carácter severo y ocasionalmente mortales. Dice. Pese a haber reconocido su toxicidad y la muerte ocasionada, el Comité de Especialidades Farmacéuticas de la Agencia Europea del Medicamento no prohíbe el uso del medicamento y se limita a realizar una recomendación. Es decir, esto lo he cogido de la página de esta agencia, del Comité de Especialidades Farmacéuticas. Reconocen que había las muertes por unas reacciones cutáneas hepáticas que le ocasionaron la muerte al paciente y sin embargo
Es un medicamento que se sigue usando. Bueno, veamos más de remediativos. Fallo hepático y acidosis láctica debido al fialuridina. Otra. Conclusión: el daño mitocondrial ampliamente extendido da lugar a acidosis láctica y fallo hepático, pancreatitis, neuropatías y miopatías. Todos estos son los efectos secundarios de este tipo de medicamentos. Estos son los inhibidores, ¿no? La Sí. vitamina y Sí. la vinapina y El fialuridin también. Inhibidores de proteasa. Bueno, como veis, siempre la publicidad de la farmacéutica siempre es un chico joven, muy ágil, muy deportista, y supuestamente parece que está tomando el Tilsivan, que es el otro inhibidor de proteasa. No tiene ningún sentido utilizar medicamentos diseñados para impedir la replicación del VIH, puesto que nunca se ha demostrado científicamente su papel causal en la patogénesis del SIDA. También es absurdo tratar de destruir a un virus cuya existencia tampoco ha sido nunca probada. Seguimos con los inhibidores de proteasa. A partir de 1996 se empiezan a utilizar los cócteles, que incluyen, junto con el ACLT a una dosis menor, incluyen a los inhibidores de proteasa, que pueden ofrecer mejoría clínica transitoria que puede durar días, semanas, meses y hasta años, según la fortaleza y constitución de la persona, es decir, según la resistencia y el aguante que tenga la persona. Y esto se debe a los siguientes efectos. Pues sí, es verdad, tiene un efecto antibiótico contra virus, bacterias, hongos, parásitos. También es verdad que tiene un efecto antitumoral y puede mejorar los tumores. El efecto antioxidante que puede tener también. Y, como no, como todas las otras medicinas, con el efecto placebo también. Sin embargo, el problema está en que todas las células del organismo tienen proteasa, de ahí su alta toxicidad, sobre todo los órganos y los sistemas corporales. Es decir, que entonces no está actuando, pero está actuando contra todas las células. Uno de los efectos secundarios más conocidos es la joroba de búfalo, que se llama así popularmente, como consecuencia de la lipodistrofia, una anormal redistribución de la grasa. Tiene esta pinta más o menos, pero no se va a distinguir muy bien. ¿Puedes apagar la luz para que se vea que merece la pena? Esa es la joroba de búfalo que presenta a las personas que toman inhibidores de proteasa. Los hombres. ¿Eh? Los hombres. Sí, evidentemente. Aquí es básicamente los hombres, ¿cierto? Estas son otras fotos. Esta es la joroba de búfalo. Esta es una persona. Hablamos de redistribución, lipodistrofia, redistribución de la grasa. Entonces el cuerpo casi caprichosamente la puede redistribuir como quiera. Entonces la puede sacar de un sitio y redistribuirla en otro. Entonces crean ese tipo de caras que son bastante... ¿Por qué los hombres y las mujeres? también. Bueno, en las mujeres se produce otra cosa, pero en la joroba es más en hombres, mucho más. Ahora, Sí, la lipoestrofia es también en mujeres. Tú no has visto nunca a nadie con Sí. hombres de espada. Además se hacen como consecuencia de la lipodistrofia. Como consecuencia de la lipodistrofia se generó mucho negocio también, porque luego todo el mundo, como no había otra cosa que hacer, se recomponía la cara con cirugía. Es decir, que entonces los médicos que practicaban la cirugía subieron, todas sus consultas estaban llenas. ¿Esto es por los daños al hígado o por qué se produce la lipodistrofia esa? La lipodistrofia es como consecuencia de los inhibidores de proteasa. El mecanismo que funciona en realidad no lo sé. Pero bueno, si quieres, ahora intentaremos ver si es algo que nos interesa. Desde los inicios, si quieres, pueden encender. Perdona que te use como. Vale, ya. Vamos a hablar un poquito de los disidentes. Desde los inicios de la epidemia del SIDA existe una polémica científica internacional acerca de sus causas y sus posibles soluciones. Los disidentes del SIDA son un grupo creciente conformado por más de 3.000 médicos, científicos e investigadores de otras disciplinas, de más de 75 países que incluyen a profesores eméritos de muchas universidades y a varios galardonados con el premio Nobel. Esto lo pueden encontrar en la página de Thinking AIDS más claramente. Estos han sido ignorados, o sea, jamás se han hablado, la ciencia oficial los ignora. O sea, no es que lo reconoce y dice, bueno, pero no creo que tengan razón, no. Sencillamente, cuando alguien dice que si hay alguien que piensa de otra manera, dicen que no, que eso hay un consenso científico absoluto y no es cierto. Disidentes.
consentimiento informado. Esto es una cosa muy importante, desde el punto de los movimientos sociales y de los derechos civiles. No informar al público sobre esta polémica es un acto diabólico que impide que las personas ejerzan su derecho al consentimiento informado regulado por las leyes de nuestro país. Sin conocer los pros y los contras de ambas hipótesis sobre el origen del SIDA, no es posible que las personas puedan escoger libremente lo que es mejor para su salud. O sea, independientemente y con respeto a lo que otros pueden pensar de otra manera, pero si a mí no me lo dicen, yo no puedo optar por pensar cuál será la mejor para mí. Esto lo dijo Peter Harvey en una cita de continuo. Bueno, la censura científica de los medios en realidad es algo que merece también otro capítulo aparte, pero bueno, puedo destacar una cosa. En 1988, el premio Nobel de Química Kevin Mallis comenzó a buscar la referencia para la afirmación de que el VIH es la causa probable del SIDA. Esta afirmación ya la hacía todo el mundo en 1988, en todos los foros, ya no había ninguna duda, parecía que todo estaba muy claro, y este hombre hacía un trabajo precisamente para una farmacéutica, el Kevin Mallis, y necesitaba poner para su trabajo la referencia científica. No tenía ningún otro interés, solo citar la referencia científica. Pero casi se vuelve loco porque no la encontró. Durante años su búsqueda fue infructuosa, incluso tras pedírselas personalmente a Luc Montagnier, y este miró para otro lado y puso cara de poco. Durante su discurso de aceptación del Premio Nobel de 1993, el Premio Nobel de Química, Mallis mencionó la falta de evidencia científica para la posibilidad del SIDA. Es decir, que desde que comenzó a buscarla hasta el 93, el hombre ya dijo, bueno, cuando ya se la pidió personalmente a Luc Montagnier, que se supone que era el que la había descubierto, y tampoco le dio la referencia científica, dijo, bueno, entonces, aprovechando el discurso de recogida del premio de Nobel, pues mencionó la falta de evidencia científica para poderse tirar del SIDA. Y en 100 años de entrega de los premios Nobel, su discurso ha sido el único que no se ha publicado. Esto me parece que es, por sí mismo, podríamos hablar de 20.000 otros aspectos que tiene la censura del SIDA o de los disidentes en los medios y en la ciencia, pero bueno, esta es una me parece muy importante. El VIH no puede ser la causa del SIDA. Nosotros estamos convencidos de que hay un fallo total de la hipótesis oficial. Después de 28 años y de haber invertido billones de dólares de los contribuyentes en investigación, tratamiento, prevención y control, las políticas oficiales son un rotundo fracaso. Los defensores del VIH como causa del SIDA no han conseguido curar ni a un solo paciente, y sus tratamientos altamente tóxicos, de hecho, pueden generar SIDA cuando son administrados profilácticamente a personas seropositivas asintomáticas. Ahí están las referencias científicas. El VIH no puede ser la causa del SIDA. El SIDA no puede ser una enfermedad infecciosa. Desde marzo de 1987 existen abundantes publicaciones que demuestran con argumentos científicos cómo el VIH no cumple con los requisitos de la epidemiología, los de la biología, ni los del sentido común para ser la causa del SIDA. Ahí están todas las referencias científicas y, aparte de todas estas, hay 10 más. El VIH no puede ser la causa del SIDA. El SIDA no puede ser una enfermedad infecciosa. El VIH no es necesario, esto es importante también porque, digamos, desmonta todo lo que se conocía hasta ese momento. El VIH no es necesario, ni suficiente, ni siempre antecede al desarrollo del síndrome. Así lo constatan los miles de casos de SIDA que son VIH negativos y toda una multitud de personas sanas que nunca desarrollan SIDA siendo VIH positivo. Es decir, esos dos términos, esos dos extremos, desmontan por completo la teoría infecciosa del SIDA. Ahí están todas las... Bueno, y hay más referencias científicas. ¿Por qué se cometió el error, si queremos hablar de error, sobre las causas del SIDA? Pues evidentemente había un prejuicio microbiológico, es decir, una especie de bacterofobia. Y esta proviene de la teoría germinal promulgada por Louis Pasteur y Robert Koch a finales del siglo XIX. Es decir, una idea de que la enfermedad siempre viene de fuera, que siempre es exógena. Y que
Y había, entonces, por aquel entonces había disidentes también, que decían que no, que la enfermedad se producía y se construía dentro. Pero estos quedaron elegantemente barridos por Pasteur y Koch en diferentes momentos. Y finalmente la que llegó más lejos fue la del prejuicio microbiológico, o sea, creer que la enfermedad, antes de nada, creer que viene de fuera y que es transmitida o ocasionada por un agente patógeno externo. También por la homofobia. Por eso también se cometió el error sobre el SIDA. Si queremos hablar de error, porque si hay una intencionalidad, evidentemente ya no es error. La homofobia es la creencia de la transmisión sexual del SIDA está basada en una suposición por la gran cantidad de contactos sexuales de los primeros casos. Es decir, como los primeros casos se presentaron la inmunodeficiencia eran gays y además tenían una alta actividad sexual, entonces debe ser sexualmente contagioso. Pero era una construcción para nada científica, era una construcción, pues eso, con el prejuicio homofóbico. Y también de racismo. Por el incremento de SIDA en africanos y afroamericanos propusieron que se originó en África debido a relaciones impropias con los animales de los africanos. Y de eso hay mucho escrito. Lo que pasa es que luego ya han tenido que hacer el club un poquito del panorama, pero se dijeron muchas cosas que están escritas. Y cualquiera las puede leer, y cuando lee esas cosas, que decían como, hablaban de cómo eran las relaciones sexuales entre los africanos y que eso era no sé qué, hablaban de que eran relaciones de africanos con muy interesante esto que dices, porque no solo se estigmatizan grupos de riesgo, se estigmatizan prácticas sexuales. Totalmente, sí. Y bueno, en general de esto hay mucho escrito, y también el racismo fue uno de los factores que les llevó a este error, o si hay una intencionalidad, pues uno de los factores que tuvieron en cuenta o que estaba presente en ese momento, ¿no? Y también la corrupción de todas las esferas de la sociedad actual. Es decir, hoy en día no hay nada que quede fuera del universo de la corrupción. Todo, y la ciencia también, todo es corrupción. El Mundial de la Salud y la ONU-SIDA dicen que ha habido 25 millones de muertes de SIDA, eso dicen ellos. Muertes innecesarias que constituyen un auténtico genocidio. Un genocidio que en este caso se ha hecho en nombre de la ciencia. En 2008, la arbitrariedad y el dogmatismo fueron ya demasiado lejos. Se atrevieron a proponer, y ahora vamos más allá de lo que habíamos dicho antes, que ya nos parecía una barbaridad. Se atrevieron a proponer que todas las personas sexualmente activas del mundo usaran antirretrovirales después de cualquier relación sexual, sin importar ya ni el uso de condón ni el estado de seropositividad. Esto lo pueden leer en el enlace de la propia UNAIDS, de la Conferencia de México de 2008. Es decir, esto ya es, si es lo que te he dicho antes, esto no es un ataque ya contra la homofobia, es contra el sexo en realidad. Todas las personas que sean sexualmente activas deben tomar antirretrovirales después de cada contacto, independientemente de que se ha usado condón e independientemente de que se haya seropositivo. Es la unión entre el Vaticano, las multinacionales farmacéuticas. La causa es el alarmante incremento mundial de agentes estresantes, cosa que también se pasa demasiado por encima. En las últimas décadas hay un aumento constante de agentes estresantes, tanto en cantidad como en variedad. Las posibilidades del sistema inmune no son ni infalibles ni infinitas. Es decir, que sí tenemos un sistema inmunológico que las personas que están sanas, pero tiene una capacidad, tiene un límite. Y si nosotros nos proponemos, a través de la activación intensiva de nuestro sistema inmunológico... Perdona, ¿puedes apuntar aquí? Hola. ¿Podéis cerrar? Que hiperactiva nuestro sistema inmunológico, al final lo conseguimos. Tiene un límite. Observación importante. Bueno, voy a citar algunas cosas de paso. En Science, en la revista Science, 1983, Montañés y su equipo dicen: el papel de este virus en la etiología del SIDA deberá ser determinado. O sea que ellos en su publicación de 1983 jamás dijeron que estaba claro. Dijeron que debía ser determinado, es decir, que podría ser, pero que debía ser determinado. Esto se pasó por alto. En Science también, en 1964, Gallo y su equipo dicen: el agrandamiento de ganglios comúnmente encontrado en pacientes de SIDA y en condiciones relacionadas con el SIDA no puede ser debido a la proliferación de HLV3 en aquel momento y que significaba VIH. Esto dice:
ya podría haberse resuelto en 1967 cuando el biólogo Peter Duisberg presentó 278 argumentos científicos que demuestran que el VIH no puede ser la causa del SIDA. Esto viene en una cita, en una referencia publicada en Cancer Research, que se llama Retrovirus y carcinógenos y patógenos, no, retrovirus como carcinógenos y patógenos, expectaciones y realidad. Y bueno, aquí me parece que concluye un poco con un par de frases, ahora después de que hemos hablado de todo esto, que la podéis, se pueden entender mejor ahora. La globalización implica no solo el objetivo de un gran mercado universal marcado por las pautas del neoliberalismo más salvaje, sino un control de las conductas, por ejemplo las sexuales, como apuntaba él, impidiendo la simple posibilidad de insinuar, diseñar o practicar la disidencia. Y esto no es exclusivo del SIDA ni del ámbito científico. Esto se da, no sé en qué ámbitos estáis cada uno, pero en todos los ámbitos de la sociedad y de nuestra vida se da esta pauta. Esto es una cita que hace de Manuel Vázquez Montalbán, que hace el prólogo al informe Lugano, evidentemente. ¿Es una inducción de Down, no? Claro que sí. Lo que pasa es que hablamos de que llega una persona muy enferma, porque no solamente tiene el sistema inmunológico deprimido y tiene el sistema inmunológico debilitado, sino que además tiene otros sistemas también debilitados. Entonces es una situación muy delicada. Y todos sabemos que cuando uno pasa cierto límite, pues a lo mejor ha pasado el límite del posible retorno y no hay retorno a la salud. Pero eso no es en el SIDA, es en todas las patologías, incluso una gripe. Si tú la llevas a un extremo en el que pasas el límite de que no hay retorno y mueres. Eso es así. Entonces, evidentemente había esa gente, como moría al principio, antes de la pubertad, era gente que había llegado hasta tal punto, de que ya había pasado la barrera de que hubiera un posible retorno. Entonces, no había posibilidad de retornar a la salud, porque ya estaba demasiado. Y además, o aunque hubiera antes de llegar al límite, hubiera una posibilidad de retornar, el tratamiento que se le daba clínicamente no era el adecuado. Y eso hacía que llegara a pasar el límite con el propio tratamiento. Me imagino entonces algo que debería haber un gente del SIDA, ¿no? Antes de que sea investigado. Claro, el 81 es el primero en el que ellos determinan que es el primer enfermo de SIDA, pero evidentemente claro que había gente que se moría de inmunodeficiencia anteriormente al 81, como hemos dicho antes, toxicómanos, sobre todo gente que abusaba o bien de drogas, o bien de medicamentos muy potentes, o quimioterapia. ¿Cuántas veces no se ha muerto de quimioterapia y se sigue muriendo? Los nitritos, que también producían... Una cosa muy importante es que el no popper. debería dejar pasar la rutina era el popper, lo conocido sobre todo en el mundo E, porque también eso se ha extendido y es de uso también en otras prácticas sexuales o lo que sea. El popper son inhaladores de nitrito, o inhaladores de amilo o de butilo, y eso es hipertóxico. Es comparable, para no entrar en todo lo que significa eso, es comparable al inhalar pegamento de los niños de las calles del Brasil, por ejemplo. Pues están inhalando pegamento, o sea, los vapores de pegamento, pues una cosa así, que además el efecto es parecido, el de inhalar pegamento y las inhalaciones de poppers. Entonces, claro, ¿por qué había eso tuvo mucho que ver en que precisamente ese grupo de los homosexuales que tenían ese cierto estilo de vida, ya tomaban cocaína, no se ve igual, el estilo de vida no sé qué, tal, no descanso, no sé cuánto, estrés, no me alimento bien, y además de todo, también tomo el popper, porque el popper, que también se puede hacer un taller aparte del popper, y yo tengo un montón de información sobre el popper, pero el popper está considerado algo muy tóxico. Sin embargo, hoy en día se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo porque hubo una cuestión... Sí, se vende. Porque consiguieron darle la vuelta a la ley, o sea, que no se podía vender como lo que era, pero empezaron a venderlo como odorizante. Entonces ahí ya no tenían por dónde cogerlo, no, porque no es para uso de las personas, es para odorizante. Bien terror. Sí, es como si dijéramos que la cola Unitex no se usa para consumo de personas, pero sí se vende para encolar los muebles o las moquetas. Pero claro, si tú luego lo compras y lo inhalas, es cosa tuya, pues lo mismo hicieron al final con el popper. Pero bueno, nosotros hemos dicho esto, lo admitimos que se venda para este destino, pero si luego se le da otro destino es cosa de cada uno. ¿Vale? Y el popper está bastante extendido. Y el popper es una práctica de riesgo. Es una práctica de riesgo para la salud, independientemente ni de SIDA ni de nada. O sea, es una cosa muy fuerte. Y quien lo haga intensivamente es muy probable que
que se encuentren con problemas de salud. Sin duda, además, había patologías que estaban directamente asociadas al popper. Porque el virus este tan... Se sarcoma Kaposi, ¿no? Solamente el sarcoma de Kaposi, todas las primeras investigaciones daban que había una fuerte correlación entre el uso de poppers y el sarcoma de Kaposi. Además, porque este virus, supuestamente virus VIH, es tan caprichoso que es capaz de, a diferentes sectores de la población, es decir, a diferentes grupos de riesgo, le ocasiona diferentes enfermedades y son bastante claras de ver. El sarcoma de Kaposi no se da en los hemofílicos ni en los consumidores de droga intravenosa, se da en los VIH. Y, por ejemplo, las neumonías son más típicas de los consumidores de droga. Y las candidiasis y otro tipo de patologías por bacterias se da más en los hemofílicos. Y a veces hay una línea muy fácil de distinguir, ¿no? que se debe claramente al grupo al que pertenece esa persona. Y eso es por las prácticas, evidentemente. El hemofílico, pues, ¿qué práctica tiene el hemofílico? Toma factor 8 como un suplemento de la sangre, porque es necesario para el factor 8 es el factor coagulante que toman ellos por su enfermedad, y eso tiene cierta toxicidad y hace reaccionar a tu organismo también de la misma manera, y además tu organismo en principio lo rechaza. O sea que cada sector, cada grupo de riesgo tenía unas enfermedades específicas. Claro, los epidemiólogos se echan las manos a la cabeza cuando escuchan esto, porque dicen, bueno, eso es cualquier otra cosa, pero no se trata de un virus, no se trata de una epidemia, porque la epidemia no distingue. Ni distingue en que en Estados Unidos sea 85% hombres, 15% mujeres, y en África sea 65% mujeres y 45 hombres. O sea que no hay ningún virus en la historia de la medicina que se comporte de esa manera. Ese comportamiento claramente definido, incluso en Estados Unidos, no era la prevalencia, estaba muy bien determinada en los factores de los latinos, los negros, estaba clarísimo, y eso no era o sea, un virus no se comporta atacando más a los negros y menos a los blancos, ni por sectores sociales de la sociedad, por escalas sociales, o sea que evidentemente los epidemiólogos se echan la mano a la cabeza, son los primeros. Raúl, ¿qué le dices tú ahora a los afectados o etiquetados que te dicen que están tomando los inhibidores de la proteasa, que viven muchos años, que están bien, solo les sale joroba, alguna cosita, pero que tienen la carga viral controlada y que ahora ya no se mueren como con el proteasa? ¿Qué le digo yo? Bueno, ¿qué le podríamos decir? Yo no le diría nada. Sí, muy bien. Yo no le diría nada. No. Si hay Yo conozco muchos casos que no es así. Eso es lo que yo puedo decir. Ahora, que si viene alguien a mí no me van a convencer de lo que de los inhibidores de la proteasa son buenos o beneficiosos en algún grado. No. Si hay alguien que lo está tomando igual, bueno, pues que Dios le ayude, ¿sabes? Como se suele decir, que Dios te ayude, que te vaya bien, y bueno, incluso además dejarle la puerta abierta. Si alguna vez tienes problemas, lo que sea, llama a mi puerta, porque yo te voy a decir lo que sé, hasta donde sé. Y además te animo a que cada uno siga buscando. Yo a todo el mundo le digo que lean y se informen. Es la única manera, no hay otra manera de darle la vuelta a esto. No... Y además que somos nosotros, como he dicho yo al final, en la conclusión que yo hago es que no hay manera de resolver este tema, esta controversia del SIDA, no hay manera de resolverla desde ningún ámbito, ni político ni científico. O sea, la única manera de resolverlo es de los movimientos sociales. Es de nosotros, porque nosotros somos los afectados. No son los políticos, no son los... O sea, y nosotros estamos tomando en gran parte, como ha pasado por ejemplo un tema importante, es lo de la gripe A, porque para nosotros es un ejemplo de cómo la sociedad está cambiando. Ese aspecto de ser pasivo y de ser sumiso, lo está cambiando. ¿Por qué? Porque tiene acceso a la información, y una vez que yo tengo la información ya no me convencerás tan fácilmente si es que no es bueno para mí. Y entonces en el caso del SIDA también tiene que pasar lo mismo, tiene que haber ese despertar de la gente y ese despertar el sentido crítico y llegar a la información. Y luego, una vez bien informado, luego ya es más difícil que te convenzan de algo o lo que sea. Lo que pasa es que, claro, esto queda excluido del debate, o sea, no existe tal debate. En el ámbito científico no existe, ni en el político tampoco. Ahora, nosotros sí lo podemos debatir y nos podemos hacer encuentros de este tipo o parecidos, y sí podemos difundir por internet, que es una herramienta muy válida, o sí podemos hacer diferentes tipos de cosas. Pero somos nosotros, porque al final nosotros somos los que estamos en riesgo.